a otros ponentes, darles la enhorabuena por la reforma fiscal que se ha escrito, que se ha propuesto y que hoy se somete a debate por parte de la organización y de todos y todas vosotros, compañeros y compañeras. Fijaros, decía Alfredo una cuestión para mí básica, ¿no? Probablemente este sea la reforma que necesita la economía española en nuestro país, ¿no? Y que efectivamente cuando estamos proponiendo un sistema fiscal de uno u otro orden, lo que estamos haciendo es definir también el modelo de sociedad que defendemos un partido de izquierdas frente a un partido de derechas. Bueno, yo no he tenido, Antonio Miguel, la suerte de ser alumno de José Luis San Pedro, pero sí he tenido la suerte de poder conocerlo a través de sus libros. Y efectivamente estamos viviendo muchos cambios de paradigma. Estamos viviendo también un cambio de paradigma en el sistema fiscal, que es lo que se propone por parte del Partido Socialista. Y recuperando algunas de las palabras de José Luis San Pedro, en relación con el cambio del lenguaje, sobre todo por parte de los economistas, que tenemos que introducir en este siglo XXI, os propongo reflexionar sobre tres cambios en términos que se han utilizado, se han acuñado por parte de los economistas durante el siglo XX y que en el siglo XXI deberían de cambiarse radicalmente. José Luis San Pedro decía, por ejemplo, que habría que hablar más de desarrollo que de crecimiento económico, que habría que hablar más de vitalidad, mejor dicho, que de productividad, que habría que hablar más de cooperación en lugar de competitividad. ¿Por qué vamos a tener que competir unos agentes económicos con otros cuando precisamente los retos que tenemos por delante, lo que exigen a las sociedades y a los agentes económicos, ya sean familias, ya sean empresas, precisamente es la cooperación? Y finalmente, en lugar de innovación, ¿por qué no hablamos de creación? De creación. Bueno, son términos, son cambios de paradigma que estamos viviendo en el siglo XXI a una velocidad absolutamente vertiginosa, pero que desde luego maestros como José Luis San Pedro deben de seguir siendo recordados y deben de seguir siendo referentes para la izquierda socialista. Se ha hecho antes, pero os solicito que aplaudamos de nuevo a José Luis San Pedro en su memoria por habernos dejado durante estas semanas. Bueno, esto es lo que tiene el directo, ¿no? Aquí la que manda de verdad se llama Vika, que es la jefa de operaciones. Tenemos ya, por tanto, a nuestros ponentes aquí preparados. Tenemos a Santi Sarralde, por favor, sube, profesor titular de la Universidad Rey Juan Carlos y uno de los fiscalistas más experimentados en el país. Tenemos también a la consejera de Andalucía, a Carmen Martínez Aguayo, a José María Peláez, representante de los inspectores de Hacienda, y desde luego no voy a ser yo quien os presente a Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que me permitiréis, no solamente es un referente del socialismo extremeño, sino también del socialismo español. Bueno, mirad, el título de esta mesa es Ingresos más justos y suficientes. Ingresos más justos y suficientes. Y yo os propongo a los ponentes y luego también a todos aquellos que vayáis a intervenir, que reflexionemos sobre estos dos temas, sobre estos dos conceptos. ¿Qué significa en fiscalidad? Tener un sistema fiscal mucho más justo. Y lo más importante, ¿cómo se logra un sistema fiscal más justo? ¿Y qué significa para los economistas, para los políticos, para la izquierda, ingresos públicos suficientes? ¿Qué referencia tomamos? Tomamos, por ejemplo, el 38% de presión fiscal que tiene la Unión Europea. Nosotros estamos 8 puntos por debajo, estamos en el 30%. En fin, ¿cómo conseguimos esa suficiencia en los ingresos públicos? Dentro de esa suficiencia tenemos que incorporar un elemento importante, que es el de la estabilidad, que creo que es una de las incógnitas que resuelve la propuesta fiscal del Partido Socialista, que presentamos hoy a debate. En fin, me gustaría que los ponentes reflexionaran sobre estos dos conceptos que me parecen muy acertados para el título de la mesa que tenemos durante esta hora y media larga. Bueno, los ponentes tienen 7 minutos. A alguno, Juan Carlos, le daremos un poco más, pero me permitirás que, si tengo que cortarte, no te moleste, porque luego tenemos bastantes palabras pedidas por parte de compañeros y compañeras que se han desplazado también a Badajoz para poder participar en estas jornadas. Así que os propongo el siguiente orden de intervención. Primero intervendría Santiago, posteriormente directamente intervendrías tú, Carmen. Luego intervendrías tú, José María, y Juan Carlos, tú cerrarías esta primera tanda, digamos, de intervenciones para luego ya entrar en el debate con los compañeros y compañeras. Así que, Santiago, cuando quieras.
Muy bien. Bueno, he pedido permiso para poder levantarme, pero porque me resultaba muy raro el hablar desde ahí. Creo que Alfredo Pérez Rubalcaba ha hecho alguna referencia. De todas formas, aquí no tienes una referencia muy clara a dónde ir. Mi referencia va a ser la presentación que en algún momento aparecerá en las pantallas. Ahí está, porque planteándome qué hacer en 7 minutos, es verdad que lo fundamental está en el documento. Muchísimas cosas se han contado ya y se han contado muy bien y de forma muy clara. A mí lo que me recomendaban en 7 minutos es simplifica las cosas. Después de pensarlo, creo que eso ya lo van a hacer los demás. Yo lo voy a intentar hacer, reflejar toda su complejidad, y la complejidad simplemente quiere decir, como vemos ahora en la siguiente transparencia o la presentación, y es que el tema de la reforma fiscal es complejo, tiene muchos elementos, y en cuanto nos olvidemos de alguno de ellos y de sus relaciones, nos vamos a estar equivocando. Va a haber críticas que se van a hacer a estas propuestas, que la única forma de responderlas y resolverlas va a ser dedicándole un tiempo, porque las críticas van a ser muy sencillas. Enseguida saldrá que gravar el patrimonio conlleva una doble imposición, que se van a ir los capitales, que no podemos cambiar ciertas reglas de pequeños negocios porque les hundiríamos, que hay deducciones que son totalmente necesarias. Incluso nosotros mismos, seguramente, en próximas conferencias, pediremos deducciones fiscales por todas partes. Bueno, pues lo que intentaré es con este pequeño esquema que recordemos ciertas cosas que están totalmente vinculadas y son buenas capas. Ahí aparece economía, digamos lo que son los fundamentos de la economía, de la estructura de la nación. El gasto público que tenemos y cuál queremos tener y además de forma ya muy particular en cada uno de los elementos cómo lo financiamos. El bloque de ingresos públicos, después un bloque institucional, legal e incluso, como ahí pongo, ético. Reglas, qué capacidad de control tenemos y qué ética. Y no nos podemos olvidar el tema de los territorios. En nuestro caso, en España, por los territorios, desde luego, de descentralización interna. Además, con diferencias que yo creo que son insostenibles. Y por territorios, no digo solo en la Unión Europea, el resto del mundo. Gran parte del gran fraude fiscal, que será el principal problema, está ligado a cómo se puede manejar en cuanto hay territorios de diferente fiscalidad. Y esto es relativamente sencillo. Te sirve un endeudamiento con un territorio exterior, con ese a través de unos intereses que no son reales, te llevas el beneficio a otro sitio. Te valen los precios falsificados de transferencia, les llamamos, entre las entidades vinculadas. Te vale, por supuesto, también en algunos casos hacer operaciones sencillas, muy sencillas, como la del fraude carrusel en Europa. Te vale utilizar empresas como las que son legales en Holanda, que te permiten no tener unas retenciones y te facilitan después llevarlo a Irlanda, y en realidad ni siquiera se quedan en Irlanda esos beneficios, es que después se van a cualquiera de los paraísos fiscales reales. Los territorios y esas diferentes fiscalidades no podemos olvidarlo. Y en realidad esto, como si fuera un conjunto todo unido, si habláramos de cualquiera de los otros ámbitos, podríamos girarlo y ponerlo en el centro. Pero ahora estamos en los ingresos públicos. Dentro de esta parte de los ingresos públicos, en la siguiente transparencia, he hecho un esquema muy básico de cómo considerarlo. Se pueden grabar muchas cosas y grabamos muchas cosas y casi todo tendrá dobles imposiciones. Y tenemos impuestos más o menos progresivos o más o menos redistributivos. Muchas veces se habla del impuesto sobre el consumo y del IVA, que es verdad que es más regresivo, sencillamente porque los pobres dedican, los pobres o rentas bajas, más cantidad de su renta a consumir. Y si tienen un tipo proporcional, pues van a tener que pagar mayor parte de su renta en esos impuestos. Eso es verdad. Sin embargo, no tenemos por qué rechazarlos, porque incluso recaudando de forma proporcional e incluso algo regresiva, el gasto es capaz de corregir esto. Y el IVA lo que sirve es para recaudar, por ejemplo. Bueno, pues son muchas reflexiones el tema es complejo y hay muchas reflexiones contraintuitivas. Ese esquema, el trabajo y el capital, son las fuentes de renta. Y luego veremos cómo son tratadas. No deberían ser tratadas de forma diferente. Y, de hecho, a la hora de tratarlas, por ejemplo, para fomentar el ahorro, las dos deberían ser tratadas igual, y no lo son. Cuando se habla de fomentar el ahorro, casi siempre lo que se fomenta es el capital. El capital que después da unos rendimientos y se ahorran. Hay muy poco fomento del ahorro por la parte del trabajo. Eso constituye la renta personal. Esa debería ser la renta personal, el núcleo de toda fiscalidad, porque es lo que de verdad nos permite
apreciar qué capacidad económica tienen las personas. Es como conocerle de cerca, no de vista. Pero claro, hay muchas cosas que ayudan, porque hay veces que ayuda el saber qué coche tiene, o dónde vive, o dónde viaja, si recuerda si hay nieve o no hay nieve. Esas cosas es verdad que después también ayudan. Esas son las fuentes de renta. Después tenemos los usos, y los usos de renta lo podemos simplificar en consumo y ahorro, pero van a estar ligados y tenemos que reflexionarlo entre ellos, siempre ligándolos. El ahorro, no, todavía no, quitamos, sí, bueno, sí se puede echar para atrás. El ahorro se va acumulando y hay mucha gente que tiene capacidad para acumularla y va creando esa bolsa de riqueza, el patrimonio. El patrimonio directamente es verdad que no es una capacidad de renta, pero sí que lo es anualmente. Va dando unos rendimientos. Unas veces serán más altos, otras veces serán más bajos. El problema es que, y lo veremos después, es que no se está grabando, en absoluto. Y no se graba directamente y por su vecino, que son las sociedades, que si bien son fundamentales para la actividad económica, muchas veces se utilizan únicamente para canalizar gastos privados, que no pagan entonces el IVA, o para esconder el patrimonio. Las sociedades, núcleo fundamental de la actividad económica, si todo lo demás funcionara, podríamos no gravarlas, pero no funciona. Y por lo tanto sí que tiene que haber un impuesto sobre sociedades que retenga. Pero en esencia, si todo funcionara bien, ya está, o sea, que funcionaran bien. Y si supiéramos siempre qué hay detrás de las sociedades y quién, grabémoslo en la renta personal. Yo creo que lo que se trata es de intentar arreglar esto, reflejar la renta personal y apoyarse en alguno de los otros elementos. Este es el esquema para pensar sobre ello y casi todas las preguntas se pueden responder sobre él. Lo que ocurre, y ahora sí, es que ¿qué pasa en la realidad? ¿Qué tenemos? Se ha comentado mucho, lo iré rápido porque se ha comentado antes. Si pasamos adelante, la baja recaudación, espectacular, lo baja que la tenemos. Eso ya nos marca hacia dónde queremos ir. Si nosotros tomamos como referencia la media de la Unión Europea, estamos siendo ambiciosos, pero estamos siendo muy realistas. Y además no estamos poniendo en peligro nuestro crecimiento, en absoluto. Hay un índice de competitividad global que publica cada año el World Economic Forum, que no tiene ninguna sospecha de ser, digamos, izquierdista, que nos ofrece una clasificación de los países por su competitividad global de toda su economía. ¿Y quién tenemos en los primeros países, aparte de algún país extraño? Pues es que tenemos a Finlandia, tenemos a Dinamarca, tenemos a Holanda, tenemos a Noruega, tenemos a Suecia, que tiene una presión fiscal que a nosotros nos asustaría. Y sin embargo, ahí están. Nosotros podemos ir perfectamente a la media y para la media nos queda mucho, porque si pasamos a la siguiente, ese es el gráfico. Lo hemos repetido muchas veces, pero merece la pena ver esa diferencia que tenemos respecto a la media. Esos 8 puntos redondeando. Pero también merece la pena ver, y casi no lo veo desde aquí, quiénes son los países que tenemos por debajo, en qué punto estamos. Si es que es difícil, perdón, es que por debajo, bueno, esto es Unión Europea y en la zona de libre comercio europea, por eso está también Suiza. Polonia, Irlanda, Eslovaquia, Suiza, Letonia, Rumanía, Bulgaria y Lituania. Esos son los que están por debajo, pero es que todos los demás, y veis que ahí está Portugal y está Chipre, no sé ahora cómo se habrá cambiado mucho. Está la República Checa por delante, por supuesto, están prácticamente todos los países por delante nuestro. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Pues si pasamos adelante y volvemos a este esquema, pues ¿dónde está la respuesta? En esa relación que teníamos con la economía y nuestra estructura de ingresos. El siguiente punto, adelante, sí. Es que la recaudación ha sido totalmente inestable, pero no es una sorpresa. Estaba basada en unos ingresos básicamente ligados a la construcción, a una estructura económica que no iba a poder sostenerse. Si pasamos adelante, ahí vemos qué ha pasado desde el comienzo de la crisis, desde el punto 2007, cuando estábamos más arriba, hasta ahora. La caída de los ingresos, y es espectacular, solo es superada por Bulgaria. Todos los demás han caído menos y algunos hasta han aumentado. Esto no es en absoluto normal. Esto lo que quiere decir es que los cambios que vamos a proponer, que yo creo que no es que sean tan revolucionarios, lo son, pero por el estado de la cuestión. Debería ser lo normal. Y hay gente que ahora, al verlos, porque cuando ves los comentarios en los periódicos te dicen es que el problema es
¿Por qué se les ocurre ahora? La credibilidad. Y ahí sí que estoy totalmente de acuerdo. Pero ¿cómo se gana esa credibilidad? Oye, pues ejerciéndolo, diciéndolo una vez y otra vez, como han dicho por aquí, comprometiéndose a que de verdad no nos va a volver a pasar lo mismo. Bueno, no me voy a enrollar demasiado, que si no, no llego ni a la mitad. Perdón. ¿Todavía estás por antes de llegar a la mitad? Uf, bueno, madre mía, perdona, voy mucho más deprisa. Seguimos adelante. Si fuera una recaudación baja e inestable, y además inestable, que eso ha perjudicado todo el sistema, porque las comunidades autónomas han sufrido muchísimo por esa inestabilidad. Después, lo siguiente que tenemos es que además es un sistema totalmente ineficiente. Lo han comentado por muchos lados, pero ahí, ¿por qué lo he puesto en la parte del ahorro? Porque esa ineficiencia afecta, pasamos adelante, afecta a que, por ejemplo, hay una distorsión en el ahorro, el gráfico lo comentaré ahora, clarísima, y eso hay que resolverlo. No puede ser que hagamos otra burbuja, o lo hemos hecho desde luego también con la inversión en pensiones, un ahorro cautivo solamente en un tipo de instrumento. ¿Quién además está utilizando lo de las pensiones? Los de más de 600.000 euros cada año, los que lo aportan, 6 de cada uno de ellos sí que aportan a pensiones. Con más de 600.000 euros de renta cada año, pero ¿de verdad hay que fomentar el ahorro de estas personas? ¿Y cuánto aportan? Pues casi 9.000 euros. Podrían llegar a 12.000 o 12.500. ¿Cuánto aporta el resto de la sociedad de media? Pues 1.300 euros. ¿Y cuáles? Solamente un 20%, pues los otros ni pueden ahorrar eso. Me parece muy bien fomentar el ahorro, pero creo que hay formas mucho más baratas, redistributivas y mejores de hacerlo. Ahí está lo de los tipos de las empresas. Por el efecto de las deducciones, el azul es qué tipo tendrían sin deducciones y el rojo es el tipo que tienen al final con deducciones. Y ahí vemos la relación. Las grandes empresas, sobre todo las financieras, sufren un bajón tremendo, mientras que las pymes, que al principio partían de tipos supuestamente más bajos, se quedan en tipos muy altos. Hay un elemento ahí que es importante. Si queremos hacer un sistema más eficiente, no vayamos por atajos. El sistema fiscal no va a servir para hacer un cambio de la economía productiva, ni para fomentar la actividad de las pymes, directamente, sí indirectamente. Una reclamación suya, y que tiene toda la lógica y muy complicada de responder, pero creo que habría que responder, es que las obligaciones fiscales frente a las distintas administraciones no les afecten a ellos. ¿Cómo es posible que tengan que pagar a una administración mientras que otra todavía no les ha pagado o no les ha devuelto impuestos? Ese es otro tema, que el juego del Ministerio de Hacienda a final de este año pues es una vergüenza y eso no debería hacerse. Eso se retoma por los cambios que se intentan hacer respecto al fraude, etc. Bueno, sigo adelante. El siguiente punto, y también totalmente importante, por favor, el siguiente, es que el sistema es claramente injusto. ¿Y por qué lo pongo ahí? Trabajo y capital, desde luego, no se tratan de la misma forma y ni siquiera respecto a sociedades. Vemos algunos ejemplos. Y ahí aparece simplemente, ya se ha dicho, pero la agregación es que al final 9 de cada 10 euros parten y los pagan los asalariados. ¿Qué pasa en el IRPF? Esto es público, sale cada vez, todos los años. ¿Qué ha pasado en los 10 años que hay estadísticas directas del 99 al 2009? El trabajo cada vez es un mayor porcentaje de la base y prácticamente todas las demás epígrafes cada vez es menor. Mirar en actividades económicas, se pasa del 12,8 al 6,3. Todavía no por la crisis. ¿Por qué es? Pero si es que el régimen de estimación indirecta en IRPF de módulos, desde el 2000 hasta el 2012, se ha actualizado lo que pagan, lo que computan como renta, en un 3 y pico %. ¿Cuál ha sido la inflación? Pues casi un 48%. Vamos a ver, todos los demás hemos ido pagando más y esas rentas se han quedado clavadas, además de una forma muy ineficiente. Es que son negocios que si contratan a una persona más tienen que pagar más IRPF. Eso es malo para ellos también y es malo para la economía. El núcleo, y eso ya lo que pasa es que se ha hablado mucho, es sucesiones y patrimonio. De sucesiones ya se ha dicho, habría que recentralizar una base común para todo el país. Y en el caso de patrimonio, es que es verdad, y las SICAPs, etcétera, podemos pasar adelante. Lo que ha ocurrido es que ese patrimonio no paga impuestos. Si no paga impuestos y no se refleja en la renta, y esto es gravísimo, porque el impuesto sobre la renta se utiliza como una prueba de cuál es tu renta para acceder a servicios públicos. No es simplemente que diga cuánto tienes que pagar, es que después encima no puedes ir a la guardería, no puedes obtener una beca o no puedes llegar a ir a un piso de protección oficial. Y esto la gente lo sufre. ¿Por qué? Porque no se computa gran parte de la riqueza, de ninguna forma. El impuesto anterior
por excepciones que tenía y por el límite conjunto que tiene, pues un aspecto más técnico, pero bueno, el escudo fiscal que llaman en Francia, que te decía, si no tienes renta no puedes pagar por el patrimonio porque sería confiscatorio. Eso se va a repetir continuamente, se va a decir que es confiscatorio. Mira, si tú tienes un fondo de inversión y te ha generado un montón de intereses durante años y no lo sacas, no aparece en tu renta. ¿Pero por qué no lo sacas? Porque no quieres pagar. Por eso no lo sacas. Pues hombre, eso es una tautología, es un círculo vicioso. O sea, no pago porque no tengo dinero. Y es que no tengo dinero porque líquido, porque no quiero pagar. Eso se rompe, y se rompe con este modelo propuesto. Me he adelantado ya. El tema del fraude. Los datos son impresionantes y la cantidad de agujeros también. Desde aquí lo que intentaríamos es volver para atrás con las medidas. Casi todas están en el documento y me estoy pasando mucho del tiempo. Sí. Y eso es un problema. Con lo cual, el fraude se puede quitar, pero se puede quitar, claro, hay que invertir muchísimo más en personal. Hay que tener una ley anual de lucha contra el fraude. Es verdad que son muy rápidos y son muchos, hay que tener más inspectores. En el caso de la justicia, ya lo hemos hablado, ese impuesto sobre el patrimonio ligado a la renta es fundamental. En el caso de la eficiencia, las cuentas de ahorro individualizadas, en las que puedas invertir en diferentes productos y mantenerlo hasta la finalidad que tienes. Y en la recaudación inestable, esto es importante, las previsiones fiscales todos los años no son creíbles, por unos gobiernos y por otros. Y esto es, bueno, ¿no tiene solución? ¿Va a ser manipulable siempre? ¿Nadie nos va a creer nunca? Esto tiene un coste enorme para la economía. Bueno, pues hay modelos, y el modelo de Alemania, por ejemplo, de un grupo de consenso que elabora las previsiones fiscales y se aceptan para el conjunto de la economía y para los presupuestos, lleva 50 años funcionando. Tenemos cosas que aprender de fuera, igual que el sistema holandés para el caso del patrimonio o las cuentas de ahorro para el caso del ahorro. Lo último es que habríamos limpiado todo, tendríamos un sistema macroeconómicamente más sostenible y en 2 días volvería a lo de anterior, porque volverían a meterse las deducciones fiscales, seguro, con lo cual nos tenemos que autolimitar en esto. Y cada beneficio fiscal tiene que decir con qué se va a cubrir, porque los beneficios los pagamos todos y tiene que ser de esa forma. Es que si no nos sujetamos va a ser imposible, son muy cómodos, sobre todo cuando hay dinero. Perdón porque me he extendido muchísimo y perdonad sobre todo vosotros. Muchas gracias, Santiago. Pues, Carmen, es tu turno. Bueno, pues buenas tardes a todos, buenos días, tardes a todos. Lo primero que quiero es agradecer de una manera muy sincera el que me permitáis estar aquí, que me hayan invitado. Agradecer a Inmaculada. Es como digo, un privilegio poder estar aquí, escuchar los debates que he escuchado, las opiniones y particularmente pues estar con las personas con las que comparto en este momento la ocasión de hablar. Lo primero que tengo que decir es que me produce también una alegría el que haya encontrado ya un asiento absolutamente sólido en todos nosotros, en todos los socialistas, en todos los que estamos comprometidos con la realidad de cada día, el problema que tenemos en España cuando tenemos que hablar de sostenibilidad, cuando tenemos que hablar de consolidación fiscal, es un problema de ingresos. Andalucía es una comunidad autónoma que ha estado siempre comprometida con la sostenibilidad fiscal. Entendemos que la estabilidad es un bien, permite mantener las cosas a futuro. Las cosas que no tienen estabilidad terminan porque caen. Y la demostración de nuestro compromiso con la estabilidad y nuestra convicción no es teórica, se basa y tiene su ejemplo más vivo en el hecho de que cuando la economía crecía en Andalucía a tasas del 3,5, del 4, cuando teníamos capacidad de gasto y la economía parecía que nos acompañaba, fuimos una comunidad que generó superávit. Generamos más de 3.500 millones de superávit, que es cuando estas cosas se ven, porque ahora todo el mundo lo dice, se ven cuando puedes no hacerlo y lo haces. Por lo tanto, eso está fuera de toda duda. Y llevamos mucho tiempo explicando, clamando, para que se pueda ver y entender que el problema no es de gastos, sino de ingresos. Hoy se ha puesto de manifiesto con mucha claridad, no insistiré en ello,
solo poner de manifiesto la cifra que se ha puesto delante. La cifra son 90.000 millones de euros. Las propuestas que se traen son recuperar eso con unas propuestas que todas me parecen, las apoyo todas al 100% en 5 años, ¿no? Singularmente importante me parece el tema de patrimonio, porque para una comunidad autónoma, para cualquiera, pero lógicamente para una comunidad autónoma, y como bien habéis hablado y luego hablaré un poquito más de ello, somos los que tenemos la competencia básica y fundamental de dar la educación, sanidad, servicios sociales y que tenemos que hacer asignaciones de ayudas, de beneficios, permitir que una persona tenga una ayuda o pueda tener una bonificación, es fundamental conocer el patrimonio, conocer el conjunto de la riqueza de esa persona para mejor asignar. Y si eso ha sido siempre importante, ahora es importantísimo, porque insisto, cuando hay dinero con comodidad, no tenemos estas apreturas, pues puede uno permitirse el utilizar estos beneficios con un criterio clásico de derecho universal. Ahora no lo son, hay que asignar, hay que elegir y tener esta información es muy relevante. Por lo tanto, me parece una propuesta muy valiosa y que nosotros, por supuesto, apoyamos. En algún momento nosotros propusimos desde Andalucía que, aunque fuera un impuesto de base cero, tuviera una pequeña casilla en el IRPF que permitiera controlar y llegar a otros puntos para averiguar. Por lo tanto, felicito por esa idea que nos parece francamente buena. Cuando uno ve, se ha hablado también esta mañana, la importante caída que tienen o el diferencial, porque cuando uno ve qué foto estamos dando en Europa, qué son aquellos puntos que llaman la atención a aquellos que nos observan desde fuera, hay dos datos que son muy llamativos. Uno es el dato del desempleo y otro es el dato de cómo nos han caído los ingresos durante la crisis. Está absolutamente fuera de cualquier elemento comparativo con los países de nuestro entorno o países con los que nos parecemos. Es tremendo. Nos ha caído muchísimo cuando en otros países o ha crecido un poquito o no han caído los ingresos. Entonces nos han caído vertiginosamente. Por lo tanto, analizar esto y verlo con detalle es importante. 3 son los temas que cuando uno lo ve de entrada puede pensar. Lo primero que uno piensa es que tenemos un fraude fiscal tan elevado que es lo que nos está dando esta diferencia. Sin duda tenemos un problema de fraude fiscal muy elevado, sin duda. Se ocuparán de hablar de ello posteriormente, pero también no es menos cierto, y lo quiero poner aquí por delante, que es un problema que no solo nos afecta a nosotros, afecta al conjunto de Europa. Y como se nos mira también con esa mirada en estos momentos tan, a veces tan poco amable, ¿no?, o tan exigente, pues conviene ver los datos que puso sobre la mesa la Comisión Europea recientemente, donde la media, la estimación del tamaño de la economía sumergida con datos de 2011, la media que estimaban para el conjunto era del 19,2, que es la misma cifra que estimaban para España. Detrás de nosotros y hacia la baja estaba Bélgica con un 17,1. Estaba también Suecia, un país que admiramos mucho, con el 16. Dinamarca con el 13,8. Todos muy lejos del 7,9, del 8 de Austria, que sería, como aquí digamos, el extremo. Por lo tanto, tenemos un problema y poner este foco tiene que ver para que también lo tenemos que buscar, tenemos que ir a por ello. Hay diferencias, pero tampoco pensemos o demos toda la razón a aquellos que nos miran con mirada de que es que somos aquí los únicos defraudadores o evasores o economía sumergida de Europa, porque los datos tampoco dicen eso, a pesar de que, como digo, no intento para nada minimizar este problema que considero que es muy relevante. El segundo dato que podría uno ponerse a pensar cuando ve que tenemos este diferencial tan grande en caída de ingresos con la Unión Europea sería que nuestro nivel de renta, como somos un país con un menor nivel de renta, pues lo puede justificar. Tampoco eso se justifica porque nosotros, con datos también, con los últimos que tenemos, estamos en el 98% del PIB de la UEA 27. Luego, tampoco tenemos este nivel de caída porque tengamos una economía que haya retrocedido tanto como para justificar esta caída. Pero donde se ve con claridad que estamos teniendo un diferencial clarísimo a la baja es en
la estructura que tenemos de bonificaciones y de exenciones. Por eso me parece tan acertado el planteamiento que se hace, tan acertada la orientación que se plantea y tan adecuado que se haga una reforma y un global de nuestro sistema impositivo y que se piense sobre él como se está pensando. Yo quiero felicitar al Grupo porque me parece muy bien cómo se está yendo a cada uno y con valentía porque hay que ser valiente cuando uno conoce la tributación media o los ingresos medios por los diferentes regímenes de tributación. Los datos son francamente espectaculares, pero uno ve cómo va a entrar frente a colectivos y frente a profesiones o a sociedad económica organizada en elementos que son muy complicados. Por lo tanto, mucho ánimo y yo creo que eso es tremendamente adecuado. Tendríamos aquí una cantidad importante de euros para resolver nuestro tema de la consolidación. Tendríamos también un elemento de justicia muy importante, quién debe pagar y cómo paga, mejoraría esto mucho. Y nos quedaría por hablar, en mi opinión, un tercer elemento que se ha hablado, pero quizá había entrar un poquito más en él, y es: nosotros hemos hablado durante todo el tiempo de que tenemos que ser más justos y que queremos disminuir las desigualdades. Queremos disminuir las desigualdades, tiene que ser justo el sistema tributario y entendemos que redistribuimos de una manera muy importante a través del gasto. Pues bien, cuando hablamos de gasto, los datos también nos dicen que es entre seguridad social, que dedica a gasto social, creo, si no recuerdo mal, el 17 y pico % del PIB. Somos después las comunidades autónomas con un 10 y pico del PIB las que damos educación y sanidad. Solamente educación y sanidad el 10,2. Dejo aparte la dependencia, que puede sumar otros 2 puntos. Pero cuando uno ve cuál es la función fundamental que ocupa la mayor parte de gasto del Estado, el 5,8, 5,4 del PIB, estos son los asuntos económicos y los servicios públicos generales. Es decir, la parte mollar, la parte fundamental de aquello que queremos preservar porque garantiza, porque apoya, porque genera igualdad, son servicios y prestaciones que dan fundamentalmente comunidades autónomas y seguridad social. Llamo la atención sobre esto porque habrá que plantearse también no solamente cuánto, no solamente quién debe pagar, sino cómo hay que atribuir estos rendimientos si queremos cumplir con lo que estamos buscando, ¿no? Buscar unos servicios que sean redistributivos, que sean suficientes y que generen igualdad. Por lo tanto, esto también creo que debe formar parte de lo que se tiene que tratar, cómo se atribuyen estos rendimientos, que sé que nos mete de lleno en el modelo de financiación y en más temas más complejos que seguro que en próximas conferencias habrán de tratarse. Quiero hacer un comentario sobre lo que se ha venido hablando de la competencia fiscal a la baja de las comunidades autónomas. Sin duda, el debate y el debate político tan importante que se generó alrededor del impuesto de sucesiones y donaciones y la maraña tan grande de leyes autonómicas que hacen pequeños beneficios en diferentes normas puede producir esta impresión. Pero yo creo que es un tema que ahora mismo no se relaciona, bueno, y estoy de acuerdo, me parece muy bien que haya una armonización en este impuesto tan importante, parece lógico, ¿no? Pero ahora mismo lo que estamos haciendo todas las comunidades autónomas es precisamente lo contrario. Lo que estamos haciendo es agotar casi todas las posibilidades que tenemos de incrementos tributarios para intentar cubrir nuestros ingresos. Y esto es importantísimo, porque este periodo, este tiempo, esta actuación ha permitido constatar 2 hechos que creo que son también importantes y que también deben ser tratados. Por uno, ha puesto de manifiesto con total rotundidad la escasa capacidad que tenemos las comunidades autónomas para generar ingresos. Escasísima. ¿Por qué? Por el volumen, primero, de los tributos y, segundo, porque, de acuerdo con la normativa vigente, la capacidad tributaria originaria reside en el Estado. Y es el Estado el que tiene todas las competencias sobre el IVA. Se ha hablado hace un momento cuáles son los 4 grandes impuestos que configuran las bolsas de nuestra capacidad tributaria: IRPF, IVA, fundamentalmente, sociedades e impuestos especiales. Tenemos una pequeña margen en el IRPF, ninguno en el IVA.
nada de sociedades, en impuestos especiales muy pequeña cosa. De hecho, en la época más floreciente, el conjunto de ingresos tributarios de las comunidades autónomas no llegaba a ser ni el 3% de lo que eran los ingresos presupuestarios. O sea, capacidad ninguna. Si además el Estado tiene su capacidad tributaria intacta, ¿qué está pasando? Pues está pasando que el Estado está abusando de este poder, ha subido el IVA, no lo comparte, ha creado un gravamen sobre el IRPF, sobre los premios de lotería, al margen del impuesto para no compartir, ha hecho una amnistía fiscal que no comparte, ha suprimido impuestos propios de las comunidades autónomas, ahí está el tema del impuesto de depósitos bancarios, que compartimos el problema con Extremadura. En fin, ¿qué está pasando? Pues que comunidades autónomas como Andalucía tiene agotada al 100% toda la capacidad tributaria atribuida, toda agotada, y aún así ve cómo, desde un planteamiento que se tiene, yo lo denomino de deslealtad institucional, el Estado solamente está utilizando esa capacidad originaria en su beneficio. Pero ha puesto de manifiesto otra segunda cuestión en este momento, y es que, voy a tardar un poquitito nada más. Lo segundo que ha puesto de manifiesto es que, además, tal como está configurado ahora mismo, la capacidad que se da a cada comunidad autónoma produce importantes desigualdades. De manera que aquellas comunidades autónomas con más potencia en el IRPF pueden tener capacidad para generarse ingresos muy superior, a veces hasta del doble, a otras comunidades autónomas que tienen o tenemos una capacidad, un PIB más reducido. Por lo tanto, no es baladí hablar también de cómo se atribuye estas competencias y de cuál es esa manera de repartir. No quiero irme de aquí sin hablar de otra cosa, puesto que se ha hablado de políticas públicas y de evaluación de políticas públicas. Y quiero decir, y lo meto un poco marginalmente, pero tiene su importancia, quiero dejar aquí, situado sobre la mesa, una manera o un proyecto o una manera de trabajar que tenemos en Andalucía desde hace muchos años, que permite analizar cada partida del presupuesto de cara a su eficiencia y de cara a la consecución del objetivo de igualdad, una experiencia que es una buena práctica reconocida tanto por Naciones Unidas como por la Unión Europea, que es la elaboración de los presupuestos de la Junta de Andalucía, los presupuestos desde lo que se llama perspectiva de género. Creo que esto debe ponerse sobre la mesa. Creo que en este momento de reflexión del conjunto de cómo vamos a hacer en esta mirada global de revisión, debe ponerse sobre la mesa esta experiencia, tenerla muy en cuenta, porque creo que es una experiencia importantísima para que nuevamente nuestra capacidad asignativa de recursos de cara a la igualdad esté en un método que permita evaluarlo y que permite, además, una calidad importantísima en la mejora de la asignación de los recursos, buscando esa igualdad que buscamos. Y si buscamos igualdad de todos, estoy segura que toda la sala está de acuerdo conmigo en que la primera que buscamos es aquella que afecta al 50% de la población, que es la igualdad entre hombres y mujeres. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. José María, cuando quieras. Yo le voy a hablar de fraude fiscal, pero quizás por deformación profesional voy a hacer una breve introducción, pues aportando algunas cifras para matizar cuestiones que se han planteado aquí esta mañana. Sistema tributario que tenemos. Nació en el año 78, principios constitucionales, y a lo largo de los años y por los sucesivos gobiernos se ha ido desvirtuando por completo. O sea, lo hemos destrozado entre todos. Y ahora les daré algunas cifras. ¿Qué dice la Constitución? Tributar de acuerdo con la capacidad económica y basado en los principios de igualdad, justicia y progresividad. Pues ahora le voy a dar cifras y la conclusión es que, por supuesto, no se cumplen esos principios. O sea, nos vale la Constitución, pero el sistema fiscal hay que rediseñarlo por completo. Cifras de recaudación del año 2011. IRPF, 70.000 millones. Vamos a ir a los impuestos directos, que son los que, de alguna forma, tienen que gravar la capacidad económica. 70.000 millones. Impuestos sobre sociedades, casi testimonial, 16.000 millones. Dentro del IRPF, de los 70.000 millones, 65.000 rentas de trabajo. Si vamos a estadísticas, a medias, las rentas de trabajo, el rendimiento medio de trabajo, 18.000 euros dentro del IRPF. Rendimiento de actividades empresariales, 10.000 euros.
Ahí falla algo. Vámonos a sociedades, que en principio pues, tendrían que ganar mucho dinero. Cifras estadísticas de sociedades, año 2010. Declaraciones de sociedades, 1.400.000 euros. ¿Cuántas han presentado base imponible, que son los beneficios por los que tributan, superior a 12.000 euros? 17.844, el 1,25. O sea, del 1.400.000 entidades jurídicas que presentan declaración sobre sociedades, solo el 1,25% declaran beneficios superiores a 12.000 euros. Alguien puede pensar, dice, esto es consecuencia de la crisis, del año 2010, que es el último que he podido sacar estadísticas detalladas, pero no. Vámonos al 2007. Estadísticas del 2007, declarantes, 1.413.000, más o menos los mismos, antes de la crisis. Declarantes de sociedades con bases imponibles superiores a 12.000 euros, el 1,79%. O sea, en términos similares, la crisis ha influido, por supuesto, pero no es un problema de crisis, es un problema de que realmente, si vemos el sistema tributario nuestro, lo que es las figuras impositivas que gravan la capacidad económica, IRPF y sociedades, no cumplen los principios constitucionales. No estamos gravando la capacidad económica ni de las personas físicas ni de las personas jurídicas, de las entidades. Y con el agravante de que el peso importante en el IRPF, el 90%, son rentas de trabajo. Conclusión, no están cumpliendo los principios del artículo 31 de la Constitución. Hay que rediseñarlo por completo, ¿vale? Consecuencia, y lo hago a modo de introducción para ya llegar al tema del fraude fiscal. El sistema tributario no es justo, no es justo. Vamos a hablar del tema fiscal. En el breve tiempo de que dispongo, dos ideas básicas. Primero, saber si hay fraude fiscal y segundo, si hay medidas para corregirlo. Si no hay fraude fiscal, ¿para qué vamos a hablar de él ni de medidas? Entonces, voy a intentar convencerles también con algunas cifras de las dos ideas básicas. Basado en que si realmente existe fraude fiscal es un segundo motivo de injusticia. El primero es que los impuestos, quien decide pagarlos es tremendamente injusto. Y segundo, que es que el que no quiere pagar no paga. Pues un segundo motivo de injusticia aún peor, ¿vale? Magnitud del fraude fiscal en España. Desde el año, bueno, por una serie de motivos, desde el año 2002, dato que sale, estudio que sale tal, allá que me lo colecciono y lo voy relacionando. Aquí tengo 9, por tiempo no se los voy a referenciar, simplemente que sepan que es estudio de la Comisión, desde el año 2002 hasta hoy, estudio de la Comisión Europea de 2002, estudio del Instituto de Fiscales del año 2003, 2 estudios de FUNCAS, la Fundación de Caja de Ahorro, 2003 y 2011, de grupos de socialistas del Parlamento Europeo, otro estudio que lo cuantifica en 22,5% de Producto Interior Bruto, la economía sumergida, 2 estudios de un profesor suizo que se llama Schneider, del 2005 y 2010, y el último, del 2013, del Centro de Consejo Económico y Social, que estima la economía sumergida en el 19,2% de Producto Interior Bruto y cuantifica las cuotas defraudadas en el 6% de Producto Interior Bruto. Le ponemos cifras, 60.000 millones de euros. ¿Vale? Por supuesto, fraude fiscal, dice, ¿cómo se mide? No hay un estudio oficial, pero hay un montón de estudios, hay un montón de parámetros y todos coinciden. La horquilla de fraude fiscal en España, dependiendo de los años, estamos situados entre el 20 y el 25% del Producto Interior Bruto. Y eso lo que supone, viendo la presión fiscal, pues que estamos hablando de un 5 o un 6% de economía, o sea, de cuotas defraudadas como consecuencia de la economía sumergida. Pero a esa economía sumergida, además, hay que añadirle lo que es la evasión, lo que es el fraude, lo que es lo que no pagan las multinacionales, que eso no es economía sumergida. O sea, que estas cifras serían muy superiores. Siendo realistas y viendo los estudios, pues si estamos en una horquilla del 20, viendo los países de la Unión Europea, Francia está en el 11,7, según el estudio de Schneider del 2010. O sea, no podemos, siendo realistas, decir vamos a acabar con el fraude en su totalidad. En todos los países hay fraude, en los nórdicos, en Alemania, en Francia, en todos los sitios. Entonces, siendo realistas, diciendo, bueno, vamos a ponernos a nivel de la Unión Europea, vamos a bajar 10 puntos, pues esos 60.000 millones que escapan de tributar cada año, de economía sumergida, simplemente con la mitad, 30.000. Y un dato adicional, 30.000 cada año. La Inspección Tributaria puede comprobar 4 años. O sea, que si hubiera un plan decidido de lucha contra el fraude fiscal, dotándonos de los medios, que ahora voy a hablar de ellos,
tenemos ahí una bolsa, siendo realistas, de 30.000 millones de fraude fiscal que se podrían, por supuesto, perseguir e intentar cobrar, por 4 años que podemos comprobar, pues vayan multiplicando. O sea, cifras tremendas. Y ya me da igual que algunos estudios digan que sea el 20, el 22, etcétera. Es tremenda, la cifra de fraude fiscal tremenda. ¿Qué hay ahí metido? Porque todos siempre, a nivel de calle, dice fraude fiscal enseguida, con IVA o sin IVA. Pues todos lo sufrimos en las calles y todos cuando vamos a comprar y cuando van a hacer reparaciones en casa y tal, por supuesto, está ahí. Pero luego hay otro tipo de fraude fiscal de carácter organizado. Y hay auténticas redes que se dedican a crear sociedades ficticias, a lo mejor decenas a nivel de Unión Europea, y lo que pretenden con esas redes de creación de sociedades es obtener devoluciones indebidas del IVA. Y cuando los pillamos, hay redes de este tipo que luego, por supuesto, no se cobra eso, se las han devuelto algunas hasta 80 y 120 millones de euros de IVA que nadie ha ingresado. Ya no estamos hablando de fraude fiscal, de que no declaro una cosita, sino que son redes organizadas para meter la mano en la caja común y llevarse el dinero que otros previamente han pagado. Tenemos redes de facturas falsas. Les invito a que entren en Google, pongan vendo facturas IVA o compro facturas IVA. Automáticamente le sale un montón de gente, de autónomos y tal, y yo más barato, y yo solo le cobro el 6%, le cobro el 8%. Alguien se puede presentar y la agencia se puede preguntar, ¿la agencia tributaria no hace nada? Por supuesto que sí, que hacemos. Pero luego veremos los defectos, ¿vale? Están los fraudes de las multinacionales. O sea, con el tema de la globalización, la multinacional tributa donde quiere. Ahí hay que ponerle coto. Eso no es economía sumergida, eso es fraude puro y duro, es evasión fiscal. Con lo cual, en resumen, primer flash que le quería trasladar. ¿Existe fraude fiscal? Por supuesto. A nivel de España, tremendo. En niveles mucho más superiores que los países de la Unión Europea. Y, por supuesto, ahí hay una política de poder allegar ingresos al Estado que no sean pues mayores subidas de impuestos, de subidas de impuestos que al final pagan las subidas pues aquellos que los estamos pagando, ¿vale? Bien, para ver las medidas habría que preguntarse por qué se defrauda. Antes ha hecho un compañero referencia pues al tema de tráfico, las medidas que han sido efectivas y demás. Si se aprueba una medida contra el grado de alcoholemia y el que se aprueba la ley y sabe que el que va borracho perdido por la carretera lo coge la Guardia Civil, va a ver al juez. Si no hay Guardia Civil en toda Extremadura o no hay aparatos de alcoholemia porque no hay medios suficientes, la ley se queda en papel mojado, no vale para nada. O sea que las medidas tienen que ser medidas normativas y medidas también de dotación de medios. Entonces, en el fraude fiscal, características o requisitos para poder acabar con esta lacra. Primero, la posibilidad de ser descubierto. Encuesta del CIS, los españoles dicen que la posibilidad de ser descubierto de un fraude fiscal es el 50%. Pero todos sabemos, ahora empieza la campaña de renta, si alguno se descuida, por supuesto, en poner una conferencia, un rendimiento de un libro, no sé qué, la agencia tributaria lo caza al minuto. Eso no se escapa a nadie, la renta controlada no se escapa a nadie. Entonces, este 50% habría que matizarlo. Y los que tienen dinero en Suiza, y ya les adelanto el dato para que no se me olvide, hay 40.000 millones de euros de españoles en cuentas en Suiza. El que tiene dinero en Suiza ¿realmente está intranquilo con las medidas o tiene percepción de que realmente se le pueda pillar? Pues ninguna, ¿vale? Segundo, las sanciones que se le puedan imponer. De nada vale que me pillen si luego yo, pues al final me escapo de rosita, no voy a la cárcel, pago 4 euros y punto, ¿no? Y tercero, que no haya ninguna posibilidad que justifique el que diga, pues yo no pago, sé que no me van a pillar, pero tarde o temprano habrá una amnistía fiscal. O algún vericueto legal, pues que al final me sé que me voy a escapar. Esas son las 3 circunstancias que habría que remediar para tapar el enorme agujero de fraude fiscal que se está llevando en España. El tema de la agencia tributaria, ¿qué hacemos? Tenemos, después de Estados Unidos, la mejor administración tributaria a nivel mundial. Hay un montón de premios a nivel internacional. ¿Problema que tiene? Pues que de las 2 actividades que es asistencia al contribuyente, gestión de declaraciones, ahí estamos rozando la perfección. O sea, hay una campaña de renta y por un SMS confirma el borrador, eso es perfecto. La otra parte, lucha contra el fraude, un desastre. Un desastre. Desde el año 2005, si entra en la página web de la agencia, pues se hizo un plan de control tributario en el 2005, se hizo otro plan en el 2008, otro en el 2010 en colaboración con la Seguridad Social, o sea, más de 500 medidas. ¿Ha cambiado la situación? ¿Han cambiado las cifras de fraude del 2003 al 2012? No. ¿Por qué? Porque no se dan las condiciones que he dicho. O sea, el defraudador sabe que no se le va a pillar.
Entonces, por muchas medidas de carácter preventivo, que es el fallo, medidas de carácter preventivo, de tomar datos, de organizarnos mejor, de coordinarnos, el que tiene dinero en paraísos fiscales o el que tiene dinero fuera sabe que no se le va a pillar. Entonces, hay que tapar esos agujeros, ¿vale? Y medidas, por supuesto que las hay. El requisito principal es que tiene que haber una voluntad política decidida del partido que gobierne de llevarlas a cabo. Y hasta ahora, los inspectores de Hacienda, estas medidas que les voy a anunciar de forma muy rápida, llevamos años proponiéndolas. Y no hay una varita mágica, no es decir, modifico el Código Penal, no sé qué, y con eso se acaba. No, tiene que ser una batería de medidas adoptadas todas de forma conjunta y que el defraudador sepa que estamos, por decirlo gráficamente, con el aliento en su cogote. Porque dice, si hago esto me pilla. Mientras no cambie esa percepción, cualquier tipo de medida de forma aislada, por supuesto, no vale para cambiar la situación de forma global. Medidas por bloques. Bueno, quizás una referencia a la agencia tributaria, el porqué de esos defectos. Nació en el año 92, 27.000 trabajadores. Seguimos siendo 27.000. Con consecuencia de los recortes, los 2 últimos años, reducción de presupuesto del 12%. En los próximos 4 o 5 años se jubilan 4.000 o 5.000. El compañero se jubila hoy, por detrás de ti van otros 4 o 5.000. Entonces, no es que se doten de mayores medios, es que realmente la agencia tributaria y la edad media de los que estamos ahí son 50 años. Ahí hay un problema gordo de medios. Y ya se han hecho antes referencia a cifras, simplemente por concretarlas, en cuanto a lo que es de funcionarios por número de ciudadanos. En España, 1.928. Países Bajos, 697, 862 Reino Unido, 729 Alemania y 860 en Francia. O sea, 860 ciudadanos por cada funcionario de la agencia tributaria en Francia. Y aquí 1.928. En porcentaje de Producto Interior Bruto, aquí gastamos 1/3 de lo que Francia. Gastamos menos de la mitad de Alemania y gastamos la mitad que Italia. Con esa cifra yo creo que le quedan muy claro el hecho de que hay que dotar de mayores medios. No solo humanos, sino materiales y de medidas de todo tipo, que simplemente les voy a enumerar pues, los bloques de medidas necesarias. El primero de ellos, incremento de medios humanos en la agencia tributaria. Segundo, medidas para combatir el fraude de carácter organizado. Hay que crear una oficina nacional antifraude que aglutine todos los organismos con competencias para el fraude. Estamos dispersados. Hay que crear la policía fiscal. Tenemos la vigilancia aduanera. Pues habría que quizás cambiarle el nombre y simplemente, sobre todo para combatir estos fraudes de carácter organizado que les he comentado, de fraude de carrusel de IVA, de facturas falsas. Los procedimientos tributarios están pensados para contribuyentes normales, una empresa normal que la llama, te trae los documentos, pero no están pensados los procedimientos tributarios para este tipo de defraudadores organizados. Yo tengo expedientes de facturas falsas, de facturas falsas y no vienen. Por mucho miedo que les dé a Hacienda a la gente, no vienen. ¿Por qué? Porque saben que han emitido 3, 4, 5 millones de facturas falsas, saben para qué los llamamos y ya les puede poner 20.000, 30.000 euros de sanción que no te van a venir, porque saben para qué. Y lo que quieren es que no tenga documentación y que no tenga las facturas. Bien, bloque de medidas y luego si algún interviniente quiere preguntar sobre alguna de ellas, medidas para combatir el fraude de carácter organizado, que es la Oficina Antifraude, Policía Fiscal, reformar el delito fiscal y especializar Fiscalía y Tribunales de Justicia con los delitos económicos. Segundo bloque o tercer bloque, medidas de reforma vinculadas al fraude internacional, combatir la utilización de paraísos fiscales. Por supuesto que se puede. Ahí, en algún tipo de medidas sí que habría que apoyarse en la Unión Europea, pero medidas, incluso a nivel de Estado español, se podrían adoptar alguna de ellas. Pero tiene que haber una línea decidida de combatir los paraísos fiscales. Mientras no se vaya por esa línea, todo lo demás, mientras haya una puerta de escape, que el que quiera llevarse dinero se lo lleve, todas las demás medidas quedan en papel mojado. Medida de carácter organizativo. El estatuto de la agencia tributaria. Los inspectores pedimos que el nombramiento del director de la agencia sea por el Parlamento y por 6 años, para dotarle de mayor independencia y de estabilidad. Potenciar la colaboración con las comunidades autónomas. Cambiar la forma de trabajo de la Inspección de Hacienda, que hay que cambiarla. Medida de carácter procedimental. Hay que reformar la Ley General Tributaria para que estos grandes defraudadores no se nos escapen con las normas de procedimiento. Y, por último, reforma de impuestos en concreto. Hay que reformar el sistema de módulos en el IRPF. Es una fuente de facturas falsas y no logramos taparla. Hay que modificar de forma global el impuesto sobre sociedades, y eso va de acuerdo con las cifras que le he comentado al principio. Hay que modificar el IVA en el sentido de tratar de tapar el fraude carrusel. Sobre todo, una medida podría ser crear una base de datos de información a nivel europeo para tapar ese fraude carrusel de IVA. Y, por último, modificar algunas figuras que son demasiado, digamos, injustas, como es, por ejemplo, el régimen de la SICAV. Conclusión, fraude fiscal hay. Por supuesto que hay mucho dinero ahí con los medios adecuados para poder
a llegar ingresos al Estado y habría que adoptar las medidas necesarias y para ello hay que demostrar una voluntad política de que realmente se quiere atajar el problema. Muchas gracias. Juan Carlos, cuando quieras. Muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a ver, independientemente de cómo te vaya en la vida, lo importante es saber si de lo que has hecho en esa vida te puedes sentir orgulloso o avergonzado. Y yo milito en un partido que, independientemente de cómo le vaya electoralmente, lo importante es saber si uno se siente orgulloso o avergonzado del partido en el que milita. Y yo me siento orgulloso del partido en el que milito porque creo que, independientemente de cómo nos vaya la vida, hemos hecho cosas muy importantes. Hemos estabilizado la democracia. Cuando llegó el Partido Socialista al gobierno en el 82, la democracia estaba inestable. Acordaros el golpe de 21 de febrero, el intento de golpe el día antes de las elecciones, y a partir de nuestra llegada, el país, la democracia, se estabiliza. Entramos en la Unión Europea, que era el viejo sueño de los demócratas, de los republicanos españoles. Entramos en la Alianza del Atlántico Norte, creamos un sistema público educativo que era una revolución. Comprendo que para algunos lo que no sea a base de tomar la montaña a base de tiros no es revolucionario, pero que los chicos no se fueran de la escuela a los 11 años y hoy estén en la universidad es un acto revolucionario que hizo el Partido Socialista. Hicimos un sistema de sanidad pública que es tremendamente positivo en cuanto al concepto de igualdad. Hicimos una reconversión industrial que modernizó económicamente al país. La hicimos sin escuchar la voz de la calle. Nadie nos pedía que hiciéramos una reconversión industrial. La voz de la calle nos lo criticaba y nos hicieron huelga por doquier. Y en eso consiste el liderazgo, en hacer aquello que uno cree que tiene que hacer para favorecer los intereses de tu país y de los ciudadanos que viven en tu país. Y por último, cosa que nunca se dice, pero como siempre los italianos decían eso de que si llueve porco gobierno, la culpa la tiene siempre el gobierno de lo bueno y de lo malo, pues ya no tenemos terrorismo etarra estando gobernando los socialistas. Así que yo me siento muy orgulloso de pertenecer a mi partido, por eso me siento orgulloso de haber estado hoy aquí, invitado por la Comisión Ejecutiva Federal y por la Comisión Ejecutiva Regional. No he escuchado nunca a nadie que se dedique a la política que diga algo así como que nosotros vamos a hacer una propuesta para favorecer a los poderosos. Esto no lo he escuchado nunca. Nunca he escuchado al PP diciendo que su reforma fiscal va a ser para ayudar a los ricos, ni que la reforma laboral es para perjudicar a los trabajadores. Nadie dice nunca nada de eso. Nunca. Por lo tanto, nosotros tendríamos que intentar, antes de explicar la medida, explicar qué es lo que queremos conseguir en la vida, en la sociedad. Es decir, hoy hay multitud de cosas, casi todas iguales. ¿Por qué uno se compra un teléfono móvil y otro se compra otro? ¿Por qué es mejor? Nadie te vende un teléfono móvil diciendo, compre usted este que es el mejor. Es decir, nosotros tendríamos que intentar decir, antes de lo que vamos a hacer, qué es lo que queremos hacer. Nosotros en Extremadura, en la experiencia que tengo de gobierno, que era decir, oiga, ¿usted quiere formar parte de un proyecto político que consiste en que lleguemos todos juntos y no los primeros dejando a gente en la cuneta? Si usted quiere participar en ese proyecto y le gusta, estas son las personas, este es el partido y estas son las medidas. Porque de lo contrario siempre va a haber alguien que te gane. Es decir, nosotros podemos decir que vamos a reducir no sé cuántos puntos, tal cosa, o que vamos a hacer impuestos a sociedades y siempre vendrá Izquierda Unida, Rosa Díez y todos los locos que hay en este país a decir que van a dar eso y, como dice Felipe González, 2 huevos duros más. Entonces, tendríamos que intentar decirle, oiga, ustedes quieren participar en un proyecto político donde sus hijos puedan ser iguales que los hijos de su vecino, independientemente de cómo sea el nivel de renta de su familia.
Si usted quiere participar en ese proyecto político, que consiste en que la educación, la sanidad y las pensiones no son servicios, sino que son derechos que nosotros estamos dispuestos a garantizar, entonces usted forma parte del mismo proyecto que este partido y para eso estas son las medidas que proponemos. Y no al contrario, porque si no, si vendemos las medidas, siempre va a haber alguien que te va a vender algo superior. Y nosotros, que pertenecemos al movimiento socialdemócrata, somos primos hermanos de los que pertenecen al movimiento liberal conservador. Es decir, que si no fuera que os iba a producir risa, diría que somos primos hermanos del PP, porque venimos del mismo tronco, de la Revolución Francesa. Defendemos la democracia, la soberanía nacional, la libertad, defendemos ambos eso. ¿Qué nos diferencia? Nos diferencia el concepto de igualdad. Esto es lo que nos diferencia del Partido Popular en estos momentos, para que se pueda visualizar que no todos somos iguales, sino que hay una cosa que se llama igualdad, que para nosotros es fundamental. ¿Y dónde radica para los socialistas, los socialdemócratas, la igualdad? En la educación, en las pensiones y en la sanidad. Y para garantizar eso, nosotros tenemos una serie de propuestas. El Gobierno del Partido Popular, siempre hemos dicho, desde que empezó a gobernar, que nos había mentido en las propuestas electorales. Y es cierto. Pero no solamente nos mintieron en las propuestas electorales, haciendo lo contrario de lo que decían, que ya es grave, es que nos han mentido en el diagnóstico que hicieron. Porque ellos llegaron al gobierno diciendo que el gobierno del Partido Socialista había dejado a España casi en una ruina porque había gastado más de lo que podíamos gastar. Y ayer el señor Montoro se despacha con unas declaraciones diciendo que la recaudación rondó el año 2011 el 35% del PIB, una situación de anormalidad que, según el ministro, advierten todos los organismos internacionales. Es decir, estos tíos que por lo visto son tan abogados del Estado, tan economistas, tan prestigiosos, por lo visto no sabían que existía Eurostat, que es la Oficina Estadística de la Unión Europea, y que lleva diciendo que nuestro país tiene un problema no de gastos, sino de ingresos desde hace unos cuantos años. Pero Montoro se ha enterado ayer de que nuestro problema, es decir, se equivocaron en el diagnóstico. No gastamos mucho, ya se ha dicho hasta la saciedad, gastamos el 44% y la Unión Europea gasta el 49%. Luego, la primera cosa que deberíamos decirle a la Unión Europea, oiga, nosotros tenemos derecho a gastar como ustedes. Y si ustedes están en el 49%, nosotros tenemos derecho a gastar el 49%, que es la media de la Unión Europea. Esa es la primera cosa que le tendríamos que decir. Y segundo, el problema, como ya se ha planteado, y lo ha dicho el profesor, y lo ha dicho Alfredo y todo el que ha intervenido, nosotros tenemos casi 9 puntos, 8 puntos de diferencia en el nivel de ingresos. Luego, nuestro problema está en los ingresos. Si consiguiéramos 8 puntos, tendríamos 80.000 millones, no habría déficit público en España. Por tanto, si ellos ahora reconocen que tenemos un nivel de ingreso anormal, reconocido por todos los organismos internacionales, le tendremos que coger la mano y decirle, lleva usted razón, nuestro problema son los ingresos. Por lo tanto, estamos dispuestos a trabajar con ustedes para actuar sobre los ingresos y no sobre los gastos, por favor. Sobre los gastos no actúe más, porque se equivocó usted o nos mintió. El problema es que la equivocación de usted diciendo que el problema era de gasto como consecuencia de las manirrotos socialistas ha significado que han reducido 1,5 puntos el déficit a costa de crear 850.000 nuevos parados en España. El error suyo ha significado 850.000 parados. Luego ya no se equivoque más, por favor. Estamos de acuerdo con que donde hay que actuar es sobre los ingresos. Y nosotros estamos dispuestos a colaborar. Y todo lo que se ha dicho aquí, todo, yo lo comparto. Me parece que el documento es un buen documento y las medidas concretas son buenas medidas concretas. E incluso el análisis del fraude está marcado. Yo cuando estaba diciendo el inspector, el que tiene cuenta suiza, el que sabe que puede repatriar el dinero mediante la amnistía y el que sabe que va a caducar su deuda,
se llama Bárcenas. El retrato perfecto. Es decir, en todo estoy absolutamente de acuerdo. ¿Cuál es el problema? El problema es que todo lo que se ha dicho aquí lo vamos a intentar trasladar a la conferencia de final de año y si aprobamos este tipo de medidas estaremos en condiciones de llevarlas adelante dentro de 3 años cuando se convoquen elecciones y las ganemos. Y mientras tanto, es decir, yo creo que cada vez que intervenga el Partido Socialista en algo, debería trasladar a la opinión pública la sensación de que nosotros estamos dispuestos a ser útiles a España en cada momento. En cada momento, ser útiles. Si todos los ciframos a dentro de 3 años, no somos útiles en este momento. Porque no tenemos mayoría en el Parlamento. Y, por lo tanto, por muy brillantes que sean nuestras medidas, en este caso fiscales, que las son, tenemos el inconveniente de que hasta dentro de 3 años no podremos llevarlo adelante. Entonces, seguramente el español que nos escuche dirá, está bien, pero ustedes no pueden llevarlo adelante. Mañana, ¿qué pasa en España? Y mañana lo que pasa en España es que esta gente, con las mentiras que hicieron, no solamente las medidas, sino en el diagnóstico, han aprovechado sus mentiras para cargarse el estado del bienestar. Pero claro, ha llegado un momento donde ya ellos mismos han dicho, esto no va porque el país se va por el sumidero. Y sobre todo, cuando han visto lo que está pasando en Portugal, se han acojonado. Portugal los está parando y se han asustado. Y por eso han dicho, a ver si hacemos una reestructuración fiscal, porque los organismos internacionales reconocen que tenemos una fiscalidad errónea. ¿Qué significa reestructurar? No lo sé, pero habría que cogerles por la mano y decir, nosotros sí queremos reestructurar fiscalmente. Y como sabemos que nuestras medidas hasta dentro de 3 años no se podrían aplicar y queremos ser útiles al país a partir de mañana y pasado y el otro, le proponemos que se cree una comisión de expertos como la que se creó ayer para las pensiones para que nos hagan un modelo fiscal de expertos nacionales e internacionales. Y le diremos a la Unión Europea, nos dicen ustedes que no podemos gastar más de lo que tenemos y estamos de acuerdo. Nosotros les decimos que no podemos recaudar menos de lo que podemos. Que no podemos recaudar menos de lo que podemos. Porque nosotros tenemos que garantizar 3 cosas: educación, sanidad y pensiones. Cuando hay dinero se garantizan bien. Cuando no hay dinero, o se puede recortar, que es la política de la derecha, o se puede buscar el dinero. Y ya se ha hablado del impuesto bancario, que yo no voy a explicar cómo se hizo, porque hubo cumplida cuenta en toda la prensa nacional cuando pusimos el impuesto en Extremadura hace ya 11 años, porque el Tribunal Constitucional ha dado la razón 11 años después. Compárese con Portugal, que en 6 meses tienen un fallo. Aquí fueron 11 años. Con lo cual, si recurren el decreto de la vivienda de Andalucía, dentro de 11 años seguramente tendremos una respuesta. Entonces, cuando no hay dinero, se busca. Entonces, primera cosa, oiga, si usted reconoce con nosotros que el problema son los ingresos, creemos una comisión mixta de expertos donde seamos capaces de hacer posible que la Unión Europea no solamente nos asesore cómo tenemos que gastar, sino que nos asesore también cómo es posible que ustedes con un déficit menor tengan, sin embargo, unos ingresos mayores. Díganlo, explíquenlo, no solamente nos expliquen cómo debemos gastar. Por tanto, reformar el sistema tributario, que, como ha dicho el compañero inspector de Hacienda, es un sistema del año 77, que es la consecuencia de los pactos de la Moncloa. Pero en el año 77 ni había Constitución, ni había comunidades autónomas, ni estábamos en Europa, ni existía la globalización, ni había las nuevas tecnologías. Por lo tanto, aunque no estuviéramos en crisis, como dijo nuestro compañero de Jaén, habría que hacerlo porque es un sistema obsoleto. Además de obsoleto, es injusto y es insuficiente, como ha dicho Alfredo en su intervención. Por lo tanto, mientras llegamos a nuestra propuesta de dentro de 3 años y mientras la comisión especial que se cree en el Parlamento sea capaz de hacer una propuesta fiscal semejante
a la media europea, ¿qué pasa mañana? Pues yo creo que tendríamos que hacer unas medidas urgentes, porque es seguro que en 3 años, si esto sigue así, el Partido Popular se va por el sumidero, sin duda. Pero se lleva al país por delante. Se lleva al país por delante, porque esto ya no va aguantando mucho más. Y claro, nosotros no podemos estar esperando que el PP fracase y que se lleve al país. Nosotros tenemos que intentar hacer que el país no se hunda. Y entonces propongo 2 medidas, mientras llega la propuesta de los expertos y mientras llega las elecciones y nosotros podamos llevar adelante nuestro programa. Primero, impuestos de sociedades. Suspender deducciones, bonificaciones y demás beneficios fiscales. Suspenderlas todas, provisionalmente, hasta que los expertos digan lo que hay que hacer y hasta que nuestro programa se pueda llevar adelante. Suspender todas las deducciones. Se ha dicho hasta la saciedad que el problema está en la ingeniería fiscal, en las deducciones. Pues muerto el perro se acabó la rabia. Segunda cuestión, patrimonio. Mantenerlo como está en estos momentos, porque el PP ha devuelto el patrimonio, pero por 2 años. Este año acaba. Hay que seguir manteniendo el impuesto de patrimonio hasta que nosotros metamos patrimonio y renta juntos. Pero mientras no metamos patrimonio y renta juntos, ¿qué pasa? ¿Que van a suspender el patrimonio? ¿O que unas regiones sí y otras regiones no? ¿La van a devolver a las comunidades autónomas? Por tener 100.000 euros en Extremadura se paga y por tener 1 millón de euros en Madrid no se paga. ¿Qué disparate es este? Entonces, mantener el patrimonio provisionalmente, el actual, y impuestos extraordinarios sobre una cosa que Alfredo anunció, termino, sobre patrimonio o sobre la riqueza. Mirad, el IRPF ha subido 2 puntos en estos 2 años de crisis, 2 puntos. Es decir, el 90% del IRPF que se ha dicho que es el que aporta a los trabajadores, ya hemos hecho el esfuerzo y el sacrificio. Ya lo hemos hecho. 2 puntos más. Más las cosas que decía Guillermo de 40% de pérdida. Ya hemos hecho el esfuerzo. Queda el 10%. Nosotros tenemos que exigir que ahora el esfuerzo los hagan los del 10%. Porque nosotros ya lo hemos hecho. Nos han subido 2 puntos, nos han subido la luz, el agua, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no sería ningún disparate decir, oiga, para que este país sea un poquito país patriota, nosotros ya lo hicimos, los del 90%. Le faltan los del 10%. Por lo tanto, manténgase el patrimonio y le vamos a poner un impuesto sobre grandes patrimonios o sobre la riqueza. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no se hace? Casi todo el mundo que ha pasado por un gobierno nunca va a trabajar a los del 90%. Siempre se colocan y se emplean donde el 10%. Hagan la cuenta, hagan el cálculo. Vean dónde van los ministros, secretarios de Estado, etcétera, etcétera. Al 90% nunca. Al 10%, casualmente. Por lo tanto, habría que intentar hacerlo. Y, por último, medidas antifraude. Potenciar la inspección, porque si ahora hay fraude, no digo nada, si metemos estos 2 puntos, va a haber fraude a punta de pala. Pero para eso metamos medidas antifraude. Potenciemos la inspección en la línea que ha dicho el compañero de inspección. Que además, con lo que hay, hasta se podría. Porque hay un inspector que atiende a 100 contribuyentes que a lo mejor le preguntan por 100 euros. Pues a lo mejor lo que había que hacer era 10 inspectores en una gran corporación. 10 inspectores inspeccionando solo a uno sacaría más el Estado que un inspector inspeccionando a 100 contribuyentes del IRPF que deben eso. Así que estas son las propuestas que yo creo que había que hacer porque tenemos que ser útiles a nuestro país. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias a los 4 ponentes. Tenemos 9 preguntas pedidas. Como se nos ha echado el tiempo encima, lo que vamos a hacer es, os propongo agrupar todas las preguntas y luego hacemos una ronda de todos los ponentes respondiendo a las que consideren que se sientan concernidos. Entonces, la primera persona en intervenir es Pilar Lucio. Le seguirá Juan Lobato. Y hasta ahí lo dejo para ir anunciando posteriormente. Así que, Pilar, cuando quieras. Os ruego mucha brevedad, por favor. No se te escucha. ¿Se me oye ahora? Sí. Ahora sí.
Mi intervención es para contaros cómo está funcionando el timeline de Twitter, en el que hay mucha gente asomada, aparte de los que estamos aquí tuiteando. Y, bueno, por resumir un poco, hay un apoyo generalizado a la petición de una progresividad real de los impuestos, que quien más tiene, que más pague, y que haya una revisión de impuestos no progresivos, como propone J. Rodríguez, como los impuestos del agua, el copago farmacéutico, la tarifa eléctrica y los carburantes. También a que las pequeñas empresas tengan una presión fiscal mayor, hay una denuncia, que las grandes empresas y los autónomos. Ahí hay Antonio Negrete dice que qué tal si liberamos de impuestos a las empresas pequeñas o autónomos que no tienen beneficios, que parece una cosa lógica, o José Luis Quintana, que dice que el impuesto de sociedades no puede penalizar a las pymes, que son la base de nuestro tejido empresarial. También hay una permanente alusión a la indecencia de los paraísos fiscales y a la permisividad o impunidad que existe con estos y con los defraudadores, con las SICAPs, etcétera. Hay muchas alusiones a la fiscalidad como herramienta de reducción de las desigualdades, que sin un sistema fiscal lo justo es difícil que tengamos una sociedad justa. También, y como veo que se ha permitido a mi antecesor alguna licencia, yo también haría una alusión a la importancia de la fiscalidad y los presupuestos con perspectiva de género. Esta es una cuestión clave. Hay, como decía, mucha gente asomada y también hay críticas, que yo creo que también tenemos que decirlo sobre lo que hicimos y sobre lo que ya hemos pedido perdón, pero me quedo con el tuit de Sergio Vázquez diciendo que la propuesta fiscal del PSOE debe ser bastante buena porque la única crítica que tiene es que no la hemos hecho antes. Gracias. Muy bien, Pilar. Muchas gracias. Juan. Que se prepare Jesús Asenjo. Sí, bueno, muchas gracias, Pedro. Buenas tardes a todos. Yo la verdad es que estoy muy contento. Le iba a dar las gracias a Inma, a Óscar, que también está por aquí, y estoy muy contento porque en el documento se ha incluido la integración del impuesto de la renta y el impuesto de patrimonio, que es algo que los que me conocéis sabéis que llevo un par de años desde que escribí el primer borrador peleando en casi cada congreso y casi cada conferencia política, con la ayuda también de muchos compañeros que hemos pulido bastante y también compañeros de la agencia tributaria. Y bueno, pues agradeceros el que se haya incluido. Y además contento porque de verdad creo que es un nuevo impuesto que consigue gravar la capacidad económica real y total de los contribuyentes, algo que es bastante importante para aplicar la progresividad técnica del impuesto a la renta y que se traduzca en una progresividad real de los contribuyentes, ¿no? Además, tiene un elemento importante, y es que a partir de la aplicación de este impuesto todos vamos a pagar el mismo impuesto. Se acabó esto de que no, ellos es que van por el impuesto de patrimonio. No, mire usted, aquí pagamos todos el mismo impuesto y además pagamos todos con la misma escala de progresividad, ¿no? Por otro lado, permite aplicar con mucha más justicia todas las políticas de gasto. No tiene sentido esto de que un compañero de universidad esté becado cuando su padre tiene 3 zapaterías y es autónomo y gana 6.000, 7.000 euros al mes, y otro cuyos padres son funcionarios que ganan los dos 1.300 euros cada uno no acceda a esa beca, ¿no? Con este sistema se ha acabado, porque tenemos una casilla de este impuesto de la renta y del patrimonio que nos dice cuál es la capacidad económica real y total de ese contribuyente, con lo cual las políticas de gasto se aplican con mucha mayor eficacia y justicia. Y, por último, un elemento que no se incluye en el documento, pero que también es una ventaja de este nuevo impuesto, y es la mayor utilidad que tenemos a la hora de aplicar políticas económicas. Porque, precisamente, el factor de conversión que se utiliza para traducir ese patrimonio en base imponible, simplemente con la modificación de este factor de conversión se puede potenciar más el ahorro o el consumo, dándole un mayor peso ponderado a uno u otro en la base. Y bueno, como salió bien esta batalla de conseguir este impuesto integrado de renta y patrimonio, pues hemos decidido meternos en otra nueva, que es la transformación del sistema de módulos, que, como sabéis, genera un fraude enorme en España y que algunos proponen la supresión, y nosotros lo que estamos pensando proponer no es eso, sino evitar el fraude que se genera, que es por la deducibilidad de las facturas de los moduleros. Simplemente impidiendo que sean deducibles las facturas de los moduleros, conseguimos evitar el fraude y conseguimos permitir que los que quieran seguir tributando por módulos puedan hacerlo. Así que nada más. Gracias, Juan. Jesús. David, te preparas para la siguiente. Gracias, Pedro.
durante los gobiernos de Felipe González, algunos o muchos, yo creo que nos acordamos de una frase de Hacienda somos todos. Creo que todos los ciudadanos españoles saben que eso no es cierto. Así lo dicen las encuestas del CIS. La de julio del 2012 de las pymes y política fiscal señala que que hay un 92% que piensa que en España hay mucho o bastante fraude. La misma encuesta dice que un 72% piensa que la Administración hace poco o muy poco y un 75% dice que la Administración necesita más medios para combatirlo. Esto, como digo, son cifras de julio del año pasado. Bien, dentro del fraude se encuentra la economía sumergida, pero como aquí ya se ha dicho, también se encuentra una delincuencia fiscal, a veces organizada, que hacen del fraude su medio de vida, obteniendo beneficios del continuo perjuicio a la hacienda pública o a la seguridad social mediante devoluciones o compensaciones fiscales indebidas, como es el caso de las tramas de IVA, o mediante la obtención fraudulenta de prestaciones o de subvenciones públicas. Así como también se ha dicho que hay una importante evasión fiscal y que el fraude fiscal aparece también como consecuencia de otras actividades delictivas, como pueden ser la estafa o la corrupción. ¿Por qué hay que perseguir el fraude? Pues, hombre, para el PSOE yo creo que la lucha contra el fraude tiene que ser un compromiso irrenunciable, pues afecta a los principios de equidad, suficiencia y eficiencia que deben siempre inspirar nuestra política fiscal. Si hay un elevado fraude, el principio de equidad salta por los aires, pues se sustituye por el de gravar más a los que menos posibilidades tienen de defraudar y que suelen ser la clase trabajadora. El de suficiencia también se compromete, pues como no se consiguen los recursos previstos al elevarse el fraude, se vuelve a gravar a aquellos de los cuales se puede recaudar, con lo que nuevamente se distorsiona la equidad. Y la eficiencia económica también resulta comprometida al existir operadores que su ventaja competitiva se establece en el fraude y no en la innovación u otra mejora, con lo cual se perjudica al sector económico. Jesús, ¿nos vas a leer todas esas? Por favor, sé breve en la pregunta o en el planteamiento. No, vamos a ver. Vamos a ver, aquí siempre ha habido una posición sobre el fraude muy laxa, quizás porque ha habido una tolerancia importante. Hasta en el pasado 2012, o mejor dicho, con la última encuesta del FIS, pues sí, se ve una preocupación por la corrupción y el fraude, que ya está en el 44%. Los distintos gobiernos han ido haciendo planes tributarios uno tras otro, pero siempre han adolecido de lo mismo. Han adolecido del problema de no asignar los medios materiales y particularmente los medios humanos necesarios, incluso el actual. Bien, desde luego el fraude... la lucha contra el fraude tiene mucho margen. Aquí se ha hablado de cifras, yo daré otra. El Banco Mundial habla de una economía sumergida en el 2007 del 22,2%. Probablemente ahora mismo estemos en cifras muy parecidas al 25%, pero países de nuestro entorno como Francia, Inglaterra y demás están en torno del 15%. Es decir, hay un margen muy grande. Cada punto que reducimos del PIB de fraude estamos hablando de unos ingresos adicionales de 3.200 millones. Si le dedicamos medios, si le dedicamos personal, sobre todo el tema es personal, porque pongo un dato como aquí se ha dicho, el número de funcionarios de la agencia tributaria sigue siendo igual que en 1992. El Producto Interior Bruto, el PIB nominal no, ha pasado de 463.000 millones a 1.051.000 y seguimos siendo los mismos funcionarios. Esto no tiene ningún sentido ni ninguna lógica. Bien. Si ponemos los medios necesarios, yo estoy seguro que en un plazo de 5 años se podrían conseguir del orden de unos 40.000 millones de ingresos adicionales al tributo. Evidentemente hay que tomar medidas, otro tipo de medidas que permitan la investigación, el descubrimiento del fraude, dificulten su realización, se persiga y evidentemente que haya unas sanciones ejemplificadoras. Pero yo aparte diría de las medidas, la primera, más medios, sobre todo humanos de la agencia tributaria, de inspectores, de técnicos del Servicio de Vigilancia Aduanera, de informática y también de la abogacía del Estado. No nos olvidemos de eso. Segunda medida, que haya una dirección efectiva de lucha contra el fraude. Y yo creo que esa tiene que ser la agencia tributaria la que tiene que asumir la dirección efectiva de la lucha contra el fraude, dotando los correspondientes médicos, porque a eso tiene un personal muy especializado, incluso un personal operativo. Por favor, es que hay muchísimas palabras. Ya termino, 20 segundos simplemente. Y tercero, y que se ha dicho aquí,
Igual que existe una jurisdicción para la violencia de género, tiene que haber una jurisdicción para los delitos económicos, para la lucha contra el fraude, o sea, para la persecución del fraude fiscal, la persecución también de los fraudes a la seguridad social, con una fiscalía también asignada. Podría ser la actual Fiscalía Anticorrupción, dedicándoles más medios. Siguiente, evidentemente, intercambio de información entre las administraciones, lo que quiera. Y simplemente, Pedro, simplemente una cuestión. Habría que el delito fiscal tendría que ser subido, o sea, tendría que ser todo delito fiscal, tendría que ser delito grave, es decir, de condenado de 6 años, porque con eso tendríamos que todas las modalidades del delito fiscal prescribirían a los 10 años. Venga, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Jesús. Cambiamos de lado. David Lucas. ¿Tenemos un micro por aquí? Lo tienes tú, David. Vale. Gracias, Pedro. Voy a intentar ser más telegráfico. Yo, en primer lugar, felicitar al secretario general por la propuesta que ha hecho de unificación del impuesto a la renta y del impuesto de patrimonio. Él calificaba la medida como valiente. Yo, aparte de considerarla valiente, creo que es justa, social y fiscalmente, y era algo muy reclamado. No he podido leer en toda su extensión la propuesta fiscal que se ha realizado, algunas cosas sí, pero sí dos cuestiones. Una relacionada con el fraude. Se hablaba antes de las dificultades de luchar contra el fraude al margen de la Unión Europea o desde los Estados miembros, y sí quiero referenciar lo que ha pasado esta semana, y eran las propuestas que ha puesto encima de la mesa François Hollande en Francia, en donde, muy en relación con las que hoy he visto que aparecen en el documento, se crea una autoridad administrativa independiente en Francia, se da cuenta pública, se obliga a dar cuenta pública a todos los bancos de todas sus filiales en todos los países del mundo, las informaciones son obligatorias, el poder proporcionarlas. Y, sobre todo, una cosa muy importante que me ha parecido en esa lucha independiente, que espero que sea seguida por el resto de los países de la Unión Europea, y es que Francia ha considerado que todo país que no colabore con Francia será considerado un paraíso fiscal. Sí me parece muy importante este aspecto porque en ese intento de intentar acabar, valga la redundancia, con el fraude fiscal, me parece especial que eso que está haciendo Francia no sea en solitario, sino en coordinación con el resto de los países de la Unión Europea, y finalmente el resto de los países de la Unión Europea adopten el mismo mecanismo que está aplicando Francia, cosa que sería muy de interés porque sabemos que en algunos países de la Unión Europea sí existe cierta opacidad en la información bancaria, en la información tributaria que necesitan otros Estados miembros. Y termino con otra cosa que me parece especialmente importante también. Se habla constantemente de la armonización fiscal dentro de la Unión Europea, y es verdad que es necesario, sobre todo el Libro Verde de la Unión Europea así lo establece en cuanto al IVA, y se ha hablado en reiteradas ocasiones en los tributos de renta y sociedades, pero sí que creo que hay que incidir más también, y se ha hablado aquí, lo dijo antes la consejera del Gobierno asturiano, también se ha mencionado en esta mesa, el que se armonice previamente también la fiscalidad de las comunidades autónomas, porque esa fiscalidad de las comunidades autónomas en muchos casos afecta a la cohesión social, afecta a la competencia, y por supuesto que también no es posible que tengan una serie de beneficios, deducciones o diferencias tributarias en función de la residencia de los ciudadanos españoles, porque eso es lo que precisamente con la armonización fiscal de la Unión Europea estamos intentando evitar. Intentémoslo evitar también aquí en España. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Gloria Alarcón. Gloria, no te veo. Perfecto. Buenas tardes y muy brevemente. Primero de todo, felicitar a la organización y felicitarnos a nosotros mismos. Yo soy compañera de Murcia, de la región de Murcia. Bueno, yo mandé mis propuestas, por lo tanto voy a ser breve. Y quiero felicitar y dar la enhorabuena por abordar este tema que es tan crucial y tan políticamente utilizado o mal utilizado, pero tan poco trabajado desde la base. Se ha hablado de simplificar, se ha hablado del distinto tratamiento que hay en las rentas del trabajo personal y las rentas del capital. Bien, yo quisiera incorporar una propuesta, y la propuesta pasa no tanto por homogeneizar los tipos de gravamen, cuestión esta sobre la que, Santi nos ha hablado y es interesante y probablemente muy conveniente, sino sobre algo mucho más esencial y además volver al 78, y es sobre equiparar o reconcebir un concepto único de gasto deducible para todos los tipos de renta. Nosotros, cuando en el 78 se hablaba antes de la época del 70, se creó el primer impuesto sobre la renta moderno en España,
el impuesto era sintético. Bueno, pues ahora no lo es. Y no lo es no solamente porque los tipos de gravamen estén discriminando las categorías de renta, sino es que no lo es porque contamos con 5 definiciones de gasto deducible. En la renta del trabajo personal están limitados, en la renta del capital inmobiliario son los gastos necesarios, en la renta del capital no hay gasto deducible, en la renta de las actividades empresariales son los gastos correlacionados con los ingresos. Mire usted, si grabamos la renta disponible, grabamos la renta disponible y es a determinarse con un solo concepto. Mi propuesta es que se vaya al concepto de gasto correlacionado con el ingreso. De ese modo, que es la que sirve en el impuesto sobre sociedades y en el impuesto sobre la renta de la actividad económica. De ese modo, también reduciremos la tributación de las rentas del trabajo personal. Estoy absolutamente convencida. Y ganaremos, sobre todo, en justicia. Por otra parte, se ha hablado sucesivamente de la estimación objetiva. La estimación objetiva, yo no estoy de acuerdo con vosotros en no deducir. Me parece, a lo mejor, dentro de 3 conferencias ganáis también con la propuesta. A mi juicio, habría que erradicarla. Se creó en el 82, del 82 hasta ahora en conciencia fiscal, afortunadamente, hemos ganado mucho, en obligaciones formales hemos ganado mucho, y la simplicidad del sistema, que fue para lo creó precisamente Boyer, en el 82, eso ya está obsoleto y, sin embargo, claramente es una fuente de fraude fiscal. Y además genera esa pérdida de sistematización. Y digo lo último y agradezco terriblemente a Carmen Martínez Aguayo por la intervención y, a mi juicio, por rellenar la laguna que el magnífico documento que se ha elaborado para esta conferencia del que adolecía, y es la de la referencia a la fiscalidad con perspectiva de género. Yo, sinceramente, creo que no podemos abordar, nosotros los socialistas, no podemos abordar una reforma del sistema fiscal ni en su conjunto ni en parte sin tener en cuenta esta consideración. Tenemos una ley orgánica que además la creamos nosotros. Es necesario que la incorporemos. Ejemplos, propuestas que yo haría, pues me están cortando la palabra, no quiero insistir, pero eliminar la declaración, la opción de declaración conjunta. Hay numerosísima literatura nacional e internacional donde dice que es que impide o que es un desincentivo la incorporación de la mujer al trabajo. Prometís de brevedad, Gloria, por ya favor. está, no digo más. Venga, gracias. José Antonio Rodrigo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por dejarme intervenir. Yo quería hacer primero una reflexión previa y luego ya pasar a hacer unas cuantas aportaciones tanto al documento como para toda la reforma fiscal que se haga después. Hacemos una cuestión, por razón de tiempo. ¿Te saltas la reflexión previa y vas directamente a las aportaciones? Soy telegráfico, tranquilo que lo tengo controlado. Venga, gracias. La reflexión previa, yo lo digo diciendo cada vez que puedo. Los socialistas, si queremos llegar otra vez al poder, tenemos que empezar por reconocer los errores que hemos cometido. Si queremos que nuestro discurso llegue, si queremos que nuestro discurso sea creíble, tenemos que reconocer los errores. Si suprimimos patrimonio y nos equivocamos, digámoslo. Simplemente digámoslo, nos equivocamos y no lo vamos a volver a hacer, porque si no la gente no nos va a creer lo que digamos a continuación. Si nos equivocamos con las medidas fiscales que adoptamos, en la época que gobernábamos, pues admitámoslo. Hemos hablado muchas veces de que los ingresos se han bajado, Santiago lo ha explicado perfectamente, han bajado los ingresos en los últimos años. Pero Santiago, mejor que nadie, sabe que en los primeros años de la crisis la mayor caída de los impuestos no era por la crisis económica, era por las medidas fiscales adoptadas, porque suponían un importe de reducción de ingresos impresionante. Entonces, en cuanto a las propuestas sobre el documento, yo he echado en falta, sobre todo, que el documento no haga referencia a la financiación autonómica. Las comunidades autónomas, estamos en un sistema descentralizado, los socialistas tenemos que recordar que en nuestro ideario seguimos allí anhelando el Estado federal y no hace casi nada de referencia al sistema de financiación autonómica. Eso es lo que hace un comentario. Las comunidades autónomas estamos siempre diciendo que están muy endeudadas. Estamos diciendo que son derrochadoras, que la gente, sobre todo por aquellos que están en contra del sistema autonómico. Entonces, no es verdad. El problema que tienen las comunidades autónomas es que tienen unos gastos fijos en educación, en sanidad, etcétera, etcétera, y unos ingresos que son variables y que van relacionados con la economía. Se acabó la bonanza, pues se acabaron los ingresos. Segunda propuesta que quería señalar y que no quería quedar en tintero era el tema de las reducciones. Las reducciones estamos hablando siempre de si son buenas, son malas, o mejor dicho, si los miramos desde el punto de vista recaudatorio, de cuánto nos perdemos por las reducciones. Pero los socialistas tenemos que pensar no solo si se pierde mucho o no de recaudación, sino si son realmente efectivas para el objetivo que se proponen. El gobierno de turno siempre, cuando quiere fomentar alguna actividad y más de lo que sea, piensa una declaración fiscal. Es lo más fácil, BOE, y a partir
partir del día siguiente ya tenemos un incentivo para I+D o para externalización de empresas o para lo que queramos. No, esa no es la vía adecuada. La vía adecuada es que si queremos fomentar una determinada actividad, tenemos que hacerlo por la vía del gasto público, elaborando programas, acuerdos con universidades para investigar o lo que haga falta. Y un comentario ya último sobre el fraude fiscal, en la medida en que creo que la forma más importante de luchar contra el fraude fiscal es aportar más recursos humanos a la agenda tributaria, que, como se ha dicho aquí, es una agenda tributaria muy pequeña en relación a nuestro Producto Interior Bruto y a nuestra situación de España con respecto a otros países. Es importantísimo que dotemos de recursos humanos. Todo esto nos cuesta un dinero, pero también es importantísimo que dotemos de competencias, aparte de los recursos humanos que la agencia tributaria tiene actualmente, y que esto no nos aumentaría ningún gasto. La agencia tiene actualmente trabajando alrededor de 1.000 inspectores, más o menos. 8.000 subinspectores, más o menos. Las competencias de los inspectores sea tan sencillo como aumentar las competencias de los inspectores y que de esos 8.000, al menos parte de ellos pudieran hacer el trabajo que ahora no se les deja hacer porque la norma no les da competencia. Gracias. Muchísimas gracias y disculpa, pero es que tenemos el tiempo que tenemos. Maricruz López. Maricruz López, compañera de Murcia. No sé si está por aquí. José Luis Mateo, Santiago. Ahí. Hola, buenos días. Yo creo que si vamos mal de tiempo paso directamente a las propuestas, ¿no? Casi que me ahorro reflexiones diversas y voy directamente. Bueno, vamos a ver. Yo, en cuanto a propuestas, yo creo que mucha diferencia no hay, en el sentido de que los socialistas tenemos poco de lo que discrepar dentro de los grandes rasgos, quizá de los grandes impuestos, ¿no? Y yo creo que si realmente queremos volver a ganar esa confianza que estamos siempre diciendo que hemos perdido, y que de hecho hemos perdido bastante, porque estamos hablando de una pérdida de casi el 40% del electorado en las últimas elecciones generales, con una caída adicional del 5% posteriormente en encuestas del CIS, tenemos que plantear un programa fiscal, bueno, dentro del programa político, un programa fiscal que sea abiertamente de izquierdas y además muy valiente, con medidas muy valientes, y por eso estoy bastante contento con el documento que hemos elaborado, en el sentido de que ha sido un cambio sustancial con lo anterior, con las últimas medidas que hicimos cuando estábamos gobernando. Entonces, bueno, yo creo que añadiéndole un poco a lo que habíamos comentado aquí dentro de esta mañana, que ha sido bastante enriquecedor, yo tenía una serie de propuestas. Por ejemplo, no hemos hablado nada, porque parece que ha caído en el... ¿Se oye? Sí. Ha caído en el olvido aquella propuesta que hizo el Gobierno de Francia, que quedó como inconstitucional, de aquel impuesto de las altas fortunas, del 75% por encima del €1.000.000, que yo creo que es una medida que tendríamos que recuperar e incluso defender, aunque ya sabemos los efectos que provoca de escape de los grandes millonarios o lo que sea. Si lo hacemos a nivel europeo, podría ser una medida buena y además bastante progresiva, y que no hemos tenido en cuenta. Simplemente nos hemos centrado en el patrimonio y no hemos tenido en cuenta el impuesto de altas fortunas, que en el caso de España ni siquiera existe, claro. Y ya digo que a nivel europeo es muy difícil. Por otra parte, el establecimiento de un impuesto del lujo sobre el IVA, que lo ha propuesto una compañera de Juventudes, yo creo que va bastante al hilo de lo que realmente también tiene que ser un impuesto progresivo, y es que los bienes del lujo sí que efectivamente tienen que... Corto. En cuanto al fraude fiscal, estoy totalmente de acuerdo en lo que se ha dicho. No se ha hablado nada de los billetes de 500 euros, no se ha dicho nada que España tiene 2/3 partes de los billetes de 500 euros de toda la zona euro, sin ser el país más rico, curiosamente. Entonces, quizá a lo mejor cada vez más hay más voces que dicen que habría que terminar con los billetes de 500, que al fin y al cabo solamente valen para llevarlos en una mochila directamente a Suiza o a Andorra, ¿no? También limitar los pagos en efectivo. En el sentido de que los pagos en efectivo no declarados también son directamente una fuente de fraude fiscal, cuando son por encima de por debajo de los 10.000 euros, y que hay por encima de 10.000 euros hay que declararlos, por debajo no. Yo propondría limitarlo a 1.000 euros y punto. 1.000, 2.000 euros, por encima de eso, todo declarado directamente. Y finalmente, como última propuesta, hay un gran error que cometimos, a mi entender un gran error que cometimos, y es la limitación presupuestaria del gasto público a nivel constitucional. Yo creo que eso no tenía que establecerse, porque es absolutamente ideológicamente neoliberal, no forma parte de nuestro ADN político y no tenía que estar ni legalmente en una ley de estabilidad presupuestaria como hizo Aznar en 2002, ni mucho menos de rango constitucional. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Falta una palabra, Gabriel Coubián, no sé si está por aquí. Bien, entonces es el turno de los ponentes. Os ruego, porque tenemos la clausura, la máxima brevedad posible y ser muy sintéticos. Si queréis, empezamos
Empieza José Luis, no empiezas tú, José, y si quieres luego Carmen, Santiago y Juan Carlos cierra. Vale, se puede. 5 respuestas en plan telegrama. Módulos. Primera medida, no deducibles. Los módulos están pensados para consumidores finales. Todo aquel, peluquerías, restaurantes, bares, talleres mecánicos, todo aquel que facture mucho a empresarios, la primera medida tenía que ser, pues tenía que salir del sistema de módulos. Entonces, primera medida, no deducibilidad de las cuotas de IVA de contribuyentes que estén en módulos, como medida inmediata para evitar las facturas falsas. Y con tiempo, reflexionar qué se hace con los 2,5 millones de contribuyentes que tributan en módulos. 1 millón de agricultores y 1,5 millones de sectores, con tranquilidad, para no gravarles más todavía ante la situación económica. Segundo tema, más medios en la agencia tributaria. La agencia tributaria tiene un presupuesto fijo y un 5% variable en función de los actos de liquidación que efectúe. Con lo cual, si se hiciera un plan de lucha contra el fraude y empezáramos aquí a traer millones, miles de millones de euros de lucha contra el fraude, automáticamente con el 5% se estarían financiando esos mayores medios humanos, materiales y daría de sobra para todo. O sea, que simplemente hay voluntad política de llevar adelante este plan que la Asociación de Inspectores se lo hemos propuesto al Gobierno actual. Ya estamos a la espera de que nos conteste. Delito, subir penas de 2 a 6 años. Se han subido en la última reforma, que entró en vigor en enero de 2013, pero se ha abierto la puerta falsa. O sea, de nada vale incrementar las penas, agravar las penas y, sobre todo, en fraudes organizados, cuando se abre la puerta falsa en la regulación actual, vigente hoy, que cualquier persona que esté imputada tiene un plazo de 2 meses desde que recibe la primera comunicación del juzgado para pagar y automáticamente el juez le rebaja la pena en 1 o 2 grados, con lo cual se libra automáticamente de la cárcel. Y eso está pensado para todo tipo de delitos, aunque sean facturas falsas, agravados y demás. O sea, han abierto la puerta falsa. Entonces, hay que tener muy claro que el delito pues tendría que regularse de que realmente la figura, el que la haga, que la pague, y eso supone, en caso de delito, ingresar en prisión, pero que no haya puertas falsas. Propuestas de Hollande de consideración de paraíso fiscal. Mucha hipocresía en todo lo que se habla de paraísos fiscales. En el 2008, 2009, el G20, vamos a acabar con los paraísos fiscales. El propio José Luis Rodríguez Zapatero, vamos a acabar y tal. Y al final no se adoptan las medidas adecuadas para realmente acabar con los paraísos. Y sí que se podría acabar. Gasto relacionado con el ingreso. En cuanto a gasto deducible, los que llevan contabilidad ya lo tienen. Hay un principio en contabilidad que es cualquier gasto que no esté relacionado con el ingreso se lo quitamos como deducible. Una comida, un no sé qué, ¿usted esto qué tiene? ¿Un cliente? Pues vale, justifíquelo, que no, esa comida fuera. O sea que realmente habría que simplificar en general los impuestos, pero quizás ese matiz es que los que llevan contabilidad ya ese principio está en la contabilidad. Y por último, las competencias de sus inspectores. A ver, subinspectores hay 8.000, 2.000 están en el Ministerio, 6.000 en la Agencia Tributaria. De los 6.000 de la Agencia Tributaria hay 2.000 en inspección, con lo cual no comparto en nada en lo absoluto que un incremento de competencias a esos 2.000, siendo los mismos, se vaya a incrementar sustancialmente la lucha contra el fraude. Lo que hay que aportar es, por supuesto, mayores medios. Habrá que hablar de competencia y cómo se organiza el trabajo de la inspección, pero por una simple reclasificación o aumento de competencia no se aumentaría la lucha contra el fraude, simplemente. Carmen. Muy brevemente, yo creo que las jornadas que habéis organizado son muy bien, ¿no? Dan un mensaje y una idea muy clara de lo que se quiere hacer del sistema tributario. Yo creo que van a dar inmediatamente lugar a hablar, porque es una deriva obvia, ¿no? Hablamos de ingresos, queremos garantizar la igualdad, obviamente va a haber que hablar de comunidades autónomas y de reparto. Y creo que ahí se abre también un importante nivel de discusión y de debate que no es menor. Yo lo he dejado ahí, no quiero entrar más porque entiendo que si entramos más ahí estamos perdiendo el foco sobre lo importante de lo que en la conferencia hemos hablado, que tiene que ver con una modificación sustancial de nuestro sistema tributario. Pero hay 2 cosas que sí quiero comentar y que son una reflexión muy personal, pero que no puedo evitar hacerla, ¿no? Nosotros somos todos, ¿no? Muy todos somos unas personas que analizamos documentos, vemos papeles, estamos muy preocupados por la realidad de nuestro país, estamos preocupados si no hemos hecho las cosas bien, hacemos una autocrítica enseguida de lo que no hicimos, pero mirar, estamos como país siendo muy maltratado, entre comillas, por la opinión pública desde el punto de vista de otros países de Europa que también tienen importantes vergüenzas que tapar. Las comunidades autónomas estamos soportando desde hace tiempo un estado de opinión de que somos los culpables de todo lo que pasa en este país. Con esos 2 elementos que están ahí, yo digo, hablemos del fraude, pero no nos olvidemos nunca decir que fraude hay en toda Europa.
en toda Europa. Vaya a ser que ahora resulta que porque nosotros nos pongamos frente a ello es que demos alas a todos aquellos que les encanta transitar por ese camino para defraudarnos. Y cuando hablemos de que las comunidades autónomas tienen que armonizar sus ingresos, mucho cuidado con lo que decimos. También no contribuyamos a una opinión sobre que las comunidades autónomas tenemos un problema de perder ingresos porque estamos aquí haciendo regalos, porque como he dicho al inicio, y esto no niega que haya nada que haya que armonizar, lo he dicho, a ver si resulta que por un 3% de los ingresos que tiene una comunidad autónoma vamos a tener un problemón, cuando aquí el problema está en que el Estado, primero que las comunidades tal como están situadas, no tenemos capacidad ninguna para generar autónomamente estos ingresos y además en que el Estado está teniendo un comportamiento tan desleal por la vía de los ingresos y por la vía del déficit, tan desleal porque busca una cosa, no se nos olvide, busca en esa descalificación su argumento perfecto para destruir el estado del bienestar que se sitúa ahí. A ver si con nuestra valoración sana de autocrítica nos vamos a dar argumentos que no se corresponden a la verdad del problema que queremos resolver, por un lado y por otro. Muchas gracias, Carmen. Santiago. Sí, lo primero que comparto, tanto por parte del público como lo que acabas de decir respecto a las comunidades autónomas y los entes locales, pero al 100%. Se les ha demonizado, se les ha maltratado, no nos acostumbramos y tendrían que haber estado seguramente también en el documento, pero tiene un límite y hay que separar temas. Y solamente por eso creo que ha sido, porque con todos los que han colaborado creo que lo tenían muy en mente, que está totalmente relacionado. Una sola medida que no ha salido mucho y que creo que tiene importancia, hay muchas en el documento, y una es la de las... aparte que habría que juntar bastantes de las que han comentado y en este proceso será, claro, y es el de publicar las contribuciones fiscales de las grandes empresas. Eso es básico, porque habrá cosas siempre que se escapen y formas diferentes de tributar, pero que los ciudadanos sepan cuánto está pagando. Es que pagan, no se puede hablar individualmente, todavía, pero tiene que hacerse. Hay empresas que llevan sin pagar años, grandes, importantes, y que dicen, presentan unos resultados, no están pagando nada. Bueno, que lo expliquen, pero tenemos un poder también como cuando consumimos y es una responsabilidad y pues vamos a intentar elegir y saber de qué forma. Eso puede pasar desapercibido, pero es fundamental. Y también muchas otras cosas. Bueno, y que no se me olvide esta vez, muchísimas gracias al Partido Socialista por el esfuerzo que está haciendo, por la invitación y a tanto sus dirigentes actuales como pasados. O sea, esto a mí me parece durísimo. O sea, yo no milito seguramente porque no estoy dispuesto a correr algunos de los costes que tiene. Los he corrido en la actividad administrativa, pero yo la admiro profundamente. Y se lo agradezco en este caso al Partido Socialista. Muchísimas gracias, Santiago. Y Juan Carlos. Solo dos cosas. Uno, yo creo que tendríamos que revisar muchas veces nuestro concepto de democracia. Casi siempre que decimos algo, después de haber estado en el gobierno, se nos dice, ¿y por qué no lo hicisteis antes? Por eso perdimos las elecciones, por no haberlo hecho antes. Y entonces, el que nos pide cuentas después es como el que no admite la reinserción social. Es decir, como usted hizo tal cosa y pasó le castigamos, ahora viene usted a vivir una vida ordinaria y dice, ¿por qué no lo hizo antes? Coño, ¿por eso para qué? Entonces, al día siguiente, perder las elecciones, te echan del gobierno y ya estás reinsertado políticamente. Ya estás castigado. Y ahora viene otra vez una vida ordinaria y a decir lo que quieres hacer. Dice, ¿por qué no lo hiciste antes? Primero, porque no se puede hacer todo. Y segundo, porque si me equivoqué ya me castiga usted. Segunda cuestión. Yo estoy obsesionado porque el partido pueda demostrar que además de sus proyectos a largo plazo, quiere ser útil a España, a corto plazo. Entonces, yo creo que aprovechando que esta gente dice, Montoro, que nuestro problema son los ingresos, hay que irse al Parlamento y decir, oiga, de igual forma que se hace una comisión mixta de expertos para sostener el sistema de pensiones, para sostener el sistema de bienestar, hay que hacer una comisión de expertos que nos digan dos cosas. Uno, respondan a la pregunta, ¿nosotros podemos gastar como ustedes, sí o no? Sí podemos gastar como ustedes, al 49%. Luego, nuestro problema es que gastamos poco. Pero para gastar como ustedes tenemos que recaudar como ustedes. ¿Nos quieren decir, por favor, ustedes, cómo podríamos recaudar como ustedes?
y seguramente nos dirán muchas de las cosas que estamos diciendo aquí. Y ahí estarán nuestras propuestas para intentar, uno, bajar el déficit cuanto antes, si no de aquí no salimos. Y segundo, que bajar el déficit sea, en esta ocasión, consecuencia de los que no pagaban, no de los que pagábamos. Esa debe ser nuestra máxima. Es decir, esto tiene que recaer ahora en aquellos que no han pagado, porque este es un país donde todos somos españoles, nosotros ya hemos hecho nuestro sacrificio, ahora le toca hacer el sacrificio a otros. Y a por ellos tenemos que ir, para que hagan el sacrificio, no para perseguirlos. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, con mucho retraso, María Muñiz, nuestra secretaria general adjunta del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento Europeo, va a hacer las conclusiones y con eso ya daríamos por clausuradas las jornadas. Así que muchas gracias a los ponentes y muchas gracias a los compañeros y compañeras que seguís aquí estoicos aguantando estas jornadas sobre fiscalidad. María, cuando quieras.